para Rubio Ñu. Venía de ganarle la fecha pasada a Rubio Ñu. Así que interesante también lo de Trinidense, que repito, hasta aquí tiene una victoria en la competencia. Misma situación que Libertad, ambos con 5 puntos, buscando llegar un poquito más arriba en la tabla. El empate bloquea a los dos, así que veremos si Trinidense o Libertad se puede quedar con los puntos hoy allí en el Martín Torres, en el campo de Trinidense. Muy bien, y ambos equipos se perfilan para ingresar al campo de juego. Se lo vea de la Cruz, el capitán del conjunto trinidense. Del otro lado está el Pachi Carrizo charlando con Campuzano, con Sanabria. Los equipos por pisar el terreno de juego en el Martín Torres. Bajo la tecnología y congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Viene con un práctico cierre zip, filetes, tiritas y más. Pechugón deliciosamente natural. En San Justo y Hierros, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro, Ñembú. Venta 098-330-8813. Re San Justo y Hierros. Flan de leche, Lactolanda, sabor vainilla, ahora con no imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística. Con el respaldo de Chacomer Automotores. Ahora sí, van al campo de juego. Libertad con su camiseta alternativa. La jornada de hoy totalmente de blanco. El conjunto dirigido técnicamente por Francisco Chiquiarse, que viene de empatar de local el fin de semana pasado ante Guaraní 3-3. Como estaba contando el Niño Sosa, de ganar el duelo de Santísima Trinidad de visita con el gol de Gauto. Trinidense frente a Rubio Ñu. Se espera un buen partido a pesar del clima, señores. 18-30, Trinidense Libertad. Con recuperar la actividad, tu energía extra, una línea completa multivitamínico para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adion, evolucionamos juntos. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores. Con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000. Te llevas una mochila Shell, más info en @Shell Paraguay. Sorpresas en el avión no se pueden evitar, te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439.000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Ahorra con Caja Mutual y con 200.000 llevas tu mochila. Afiliados y préstamos de 10 millones también llevan la mochila. La vuelta a clases ya llegó a la Caja Mutual. Dirige Mario Díaz de Ibar, Roberto Cañete, Juan Mendoza, sus asistentes. Trinidense Libertad, un buen partido, al menos en lo previo. El comentario de Jorge el Niño Sosa, una presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago UCB Ayala 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Tengo los equipos dentro del campo de juego, Trinidense y Libertad. La remera tradicional para Trinidense manda el color azul con los vivos amarillos para Trinidense. Camiseta blanca para Libertad, la alternativa totalmente blanca y el color gris allí. Detalle no menor, algunos sucumareros gusta, otros no. Por una cuestión allí de la visita, no está utilizando ahí la remera tradicional, por decir así, el equipo de Libertad. Nos metemos en los equipos. ¿Cómo llega uno y otro para este compromiso? Libertad con un juego en donde no fue el mejor en la última presentación. Allí es cierto, si miramos del lado medio vacío, medio lleno el vaso, se mira un poquito desde el lado que Libertad estaba abajo en el marcador y supo empatar después de estar 3-1 ante Guaraní. Tuvo esa capacidad de poder igualar, pero en su casa no fue lo mejor para Libertad el partido pasado, a diferencia de Trinidense, que viene de ganar el clásico allí zonal o del barrio ante su par de Rubio Ñu, en un partido atractivo y que comentamos anteriormente por primera vez en primera división. También Trinidense le había ganado de ese lado. Desde el lado emotivo es importante para lo que se vendrá. 5 puntos hasta aquí en la competencia para ambos. Hoy Trinidense va con Matías Dufour en el arco, Luis de la Cruz, Agustín da Silveira, César Benítez y Sergio Mendoza en la zona defensiva. Tomás Rayer en el medio sector, Nelson Gauto, Gustavo Viera y Pedro Zarza, jugador diferente del medio para arriba de la estructura de Trinidense. Más arriba, Alan Cano y Clementino González. Titularidad para Clementino, es el delantero hombre gol que tiene la estructura de Trinidense. Eso sí, hay bajas dentro de la formación de Trinidense por lesión. Por ejemplo, no está Maná, que tiene para 3 o 4 semanas de recuperación. Axel Cañete, también otro que está lesionado. David Villalba, también con una recuperación de 1 a 4 semanas por lesión. Y Armando Rujías, otro de los que está fuera, sumado a lo de Maximiliano Centurión, que también en su momento se había lesionado mal. Son 5 las bajas, más en el caso de Centurión, ligamentos de 6 a 8 meses. Pero el informe por lo menos que hoy dio prensa de Trinidense, Maná, Cañete, David Villalba y Armando Ruiz no están disponibles. Y del lado de Libertad, Mourinho en el arco, la presencia de Thiago Fernández,
Diego Viera, Néstor Jiménez y Matías Espinosa en la zona defensiva. Iván Franco Campuzano, Lucas Sanabria el doble 6. Por izquierda, un jugador importante, desequilibrante como Lorenzo Melgarejo. El Pachi Carrizo junto con Gustavo Aguilar. Así va la visita del equipo dirigido por Chiqui Arce, recordando que está lesionado Víctor Fernández. La lesión también de Robert Rojas. Bajas importantes que tiene Libertad. Esto está por arrancar en Trinidad. Señores, vendrá la orden del juez. Lo hace Libertad. Comenzó el fútbol. Relata Jorge Casal. Atención que va Aguilar rápidamente. El disparo al arco. Intentó sorprender el delantero de Libertad. La pelota pasó por encima del travesaño del arco de Dufour. Es tiro de portería para Trinidense. Todos hablan del Mundial. Con Slot del Sol puedes ganar un viaje todo pago con la auditiva. Más jugadas, más chances de ganar. Info slotdelsol.com. Catedral Weekend hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. Farmacia Catedral. 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Balonazo largo por parte de Agustín Silveira. Corre buscando la pelota Pedro Zarza en campo rival. Pica sobre el sector izquierdo. A la búsqueda de la pelota va el zaguero Néstor Jiménez. El balón se va a perder a un costado. Que dice el asistente que va a reponer de manos el equipo Gumarilo. Automóvil Supli, tu aliado de confianza y repuestos hace más de 70 años. Descuentos de hasta el 70% de repuestos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, no hay demás, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Álvaro Campuzano con la pelota jugando para Iván Franco. Sacando Franco, pelota bien arriba. Corta, mitad de terreno Gustavo Viera. Franco recoge, fue al piso, falta, dice el árbitro del partido, señores, tiro libre, mitad de terreno, tiro libre que favorece al equipo Gumarilo. El verano se disfruta cuando se prende, pero la auténtica Toscano Pizza, ideal para prender el fuego. Pizza, calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Se vendrá el tiro libre para el conjunto de Libertad. Piensa dónde va a colocar esa pelota Gustavo Viera, o el pelotazo largo o el pase corto. Este último se impone, el pase corto sobre la zona derecha con Thiago Fernández que arranca de lateral en el equipo libertino. La pelota le va quedando al arquero, saca Morínigo, balón viene arriba, toma vuelo con destino al Pachi Carrizo, salta Agustina Silveira, la pelota para el medio, allí recoge Campuzano, busca el primero Libertad. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Amarogable, la camioneta al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar Torres, @Volkswagen Paraguay. Melgarejo casi aprovecha el desconcierto en el fondo de Trinidense. Termina sacando la pelota desde el fondo de Dufour. La pelota en las manos de Morínigo. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de La Salud. Tiene apellido Fleming, sistema prepago, Cebellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. 0-0 Darío. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Cocos y Uniones, Café y Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Y hoy por la Liga Argentina, por la fecha 5 a las 19:45, Boca Juniors recibe a Platense. Entre los convocados de Boca Juniors, Ángel Romero. Muy bien, y Bobadilla está en el equipo de Platense, que se fue para reemplazar a Ronaldo Martínez, que estuvo ayer con la camiseta de Talleres, que ganó en el fútbol de la Argentina. Transferencias que nunca llegan, deja entrar en la escuelita, asegura tus coros con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de videos templados, TVH, laminados y más, síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Está cargando Trinidense, centro, Clementino González de cabeza, pasó cerca, casi lo sorprende a Morínigo, se elevó Clementino, el testazo, cerca del poste derecho del arco de Morínigo, niño. Buena chance en el comienzo, esa para Libertad, tiro de Aguilar. Y ahora la respuesta de Trinidense. En el comienzo ya con chance, con posibilidad de que pase cerquita del arco del pórtico defendido por Morínigo. Intentó también Trinidense, por lo menos en los primeros 4 minutos del partido, bastante interesante el comienzo del juego. Aquí no se puede hablar del tema de la temperatura todavía, porque a veces desgasta un poco en la primera etapa, pero hasta aquí sí, bastante interesante el comienzo del juego, tanto para Trinidense y Libertad. La pelota le va quedando al juvenil Thiago Fernández. Retrocede todo con el arquero Morínigo. Toca en su campo el equipo de Libertad. Carnaval de ofertas en Bristol, descuentos en todos los productos sin entrega inicial con los mejores precios del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, BY. Presión alta de la Cruz, allí colaborando Viera, tratando de impedir la salida
con mucha fluidez de parte del equipo de Libertad. Reclama algo Espinosa. La pelota en poder del lateral izquierdo de Libertad, señores. El partido 0-0. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos Sociedad de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 para inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Falta sobre el Pachi Carrizo. Reclama la tarjeta el árbitro. Pita la infracción, no saca la tarjeta, le pega la pelota justamente el Pachi Carrizo en campo rival. Retrocede todo con Néstor Jiménez. La pelota le va quedando a Gustavo Viera. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio, calidad de litro exacto en Villa Jorge. Y por ahora hay empate. Trinidense Libertad 0-0. Hizo seguro Chaco. Monumental. La pelota le va quedando a mitad de terreno ahora a Espinosa, cruza a mitad de terreno, carga Aguilar, levanta para Melgarejo, no entiende el pase Melgarejo, atento, seguro se encuentra con la pelota de Ufurd, esta vez la salida es para el local, para Trinidense. En Concasa, acá ladrillo tejoramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. La educación es una inversión que acompaña toda la vida con Banco, para colegios y universidades en hasta 12 cuotas sin interés. Banco crece desde la raíz. Recordando, señores, que se cierra esta fecha número 5 del campeonato 2030, la nueva olla Cerro Nacional. Arbitraje de Erlis Benítez en el bar Ulises Merele. Informa personal, elegir conexión total, personal Flow. Por la fase 2 de la Copa Libertadores, este martes 17-2 de mayo recibe al Sporting Cristal de Perú a las 21:30 horas en el Río Parapití. Arbitraje de Carlos Betancur y en el bar Nicolás Gallo, ambos colombianos. Muy bien, la salida desde el fondo por parte de Morínigo. Levanta la pelota al arquero del conjunto de Libertad. Balonazo largo para Gustavo Aguilar. Baja de cabeza Franco. Corre Federico Carrizo buscando el primero del equipo de Libertad. Iván Franco quiere la pelota sobre la zona izquierda. No puede porque allí está para sacarle el balón Zarza. Encara la marca de Franco. Se arroja al suelo. Y saque de costado en su terreno para el equipo de Santísima Trinidad. Mega Call Center y Autofarma hasta 50% junto en productos seleccionados a través del 6161-000 y Autofarmas. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. 50.000 guaraníes de compras, acceso a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Vení al abrazo y cuanto más compras, más chances tenés de ganar. Saca el centro, Zarza colabora en defensa allí Campuzano. Insiste Zarza, lo encuentra Mendoza hasta el gol. Vino, se arroja al suelo Viera. Viera cruza oportunamente la marca cuando iba para cerrar Arancano. Se salvó Libertad, tiro de esquina que favorece a Trinidense. Tupirubillá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Muy buena la jugada esta vez por el perfil izquierdo del avance de Trinidense. Bastante picante, rápido por allí. El lateral Mendoza, el centro que buscaba a Clementino. Estaba Zarza también por allí. Pero primero los centrales de Libertad entre Viera y Jiménez. Lograron sacar la pelota a un costado. Se vendrá el tiro de esquina a favor del local. Le va a pegar a la pelota al Beto de la Cruz. Va el capitán que arranca hoy sobre el lado derecho. Como lateral, la orden del juez. Vendrá el tiro de esquina de la Cruz, pase corto, le queda Alancano, devolución para el Beto de la Cruz, otro centro, encaró, enganchó, toca para Alancano, de vuelta con de la Cruz, una más fácil el centro, pelota arriba, impacta el balón en Jiménez, tiro de esquina de vuelta para el local. Tupirubillá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Otra vez le pega la pelota de la Cruz. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de la salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago y se ve ya la 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Atención, señores, con este tiro de esquina. Ahora sí me parece le va a dar directo al área del equipo Gumarelo de la Cruz. Buscando por arriba César Benítez, da Silveira, merodeando Clementino González, Alancano de la Cruz, centro, pelota arriba. Y termina sacando a Viera. Falsa salida de Morínigo, casi aprovecha Trinidense, niño. Piden una mano, por lo menos Clementino, el que se está quejando, dice estómago, la parte del pecho, allí Díaz de Vivar. Habrá que ver dónde exactamente le pega esa pelota al hombre de Libertad. Y sí, primero dando el estómago y después en el brazo. Primero estómago, después en el brazo, aunque ahora con la otra imagen parecería que primero mano, sí. Ahora primero mano y después pega en Diego Viera, solo que tenía la mano pegada al cuerpo. Aquí me viene lo que siempre dice Federico Ríos. Si le sacamos la mano, ¿dónde va la pelota? Y va al cuerpo. Esto va a seguir. Señores, insiste Trinidense, que busca el primero al centro de Viera. Cierra Iván Franco. Y el contragolpe, el volante libertiño. Tokio prende la emoción. Ron Fortín, Cocos y Uniones, Café y Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Franco en el piso, tiro libre que favorece el equipo de Libertad. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes. Contactar
al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Vuelta a clase comprando 4 cubiertas Cumo, te llevas una mochila gratis. Condiciones en las redes de Cumo. Cumo mejor en todos los caminos. 9 minutos, primera parte, sentido Iván Franco. Se va recuperando, estilo libre para el equipo de Libertad. Apostala te lleva la copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes. Viajas en vuelo charter para alentar a la selección. Apostala, sponsor oficial de Lalvi Roca. Consigo con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Muy bien, saludo a todos los amigos que reportan sintonía para Roque Muñoz y Bernardo Almada en la zona de Pedroso. Aquí habrá tiro libre para Libertad. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Jaco. Precio, calidad y litro exacto. Indica Jorge. Que van empatando en el Martín Torres. Trinidad Libertad 0-0. Y su seguro Jaco. Saque de meta que favorece a Trinense. Apostala te lleva la copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes. Viajas en vuelo charter para alentar a la selección. Apostala, sponsor oficial de Lalvi Roca. Consigo con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Se va metiendo, intenta colocar el centro. No pudo ganar fondo de cancha Zarza. Se le termina yendo y la pelota a un costado. Va a reponer de manos el equipo liberteño 0-0. La salida de Diego Fernández Niño. De los dos, el que está mejor es Trinidense con el juego de Zarza, la presencia de Mendoza por izquierda. La tendencia de la pelota, la generación de jóvenes de inicio le está costando el partido a Libertad porque le presiona al que juega por lo menos mejor en los primeros minutos, que está más activos. Trinidense igual, queda mucho en el partido, esto recién arrancó, estamos cerca de los 11 de la etapa inicial. Gustavo Viera con la pelota, pone el esférico en el capitán de la Cruz, tocando por abajo para atrás con César Benítez, mueve el hace circular en su terreno, en su campo Trinidense. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ven a Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General de A640, teléfono 496-553. Instagram B, Flores. Viera levanta la pelota para Zarza, hace el esfuerzo para llegar al esférico, no alcanza. Franco colabora allí en defensa, habrá saque de meta para el equipo liberteño. Señores, el partido está 0-0. Precios imbatibles, stock, precios fijos hasta el 15 de marzo con todo medio de pago. Stock, lo bueno para vos. Como la Viroca dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de Shorty Beef llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial de Lalvi Roca. Saca la pelota desde el fondo el arquero Morínigo de conjunto de Libertad, pide por el medio, se muestra Carrizo, Iván Franco, el propio Lucas Sanabria, al igual que Campuzano. El largo pelotazo que tiene destino de Espinosa, baja de cabeza para Melgarejo. Ojo que Melgarejo es bueno en el mano a mano. Lo encara a Silveira, ganó Melgarejo, centro, pegan a Silveira. Tiro de esquina que favorece al Bumarelo. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Desde el lado izquierdo le va a pegar a la pelota Iván Franco. Con las tapas doradas de Coca-Cola y Power, y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y Lalvi Roca. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas horas de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Señores, tiro de esquina que corresponde al equipo liberteño, al centro de Franco, saca la Silveira de cabeza. El rebote le va quedando por ahora Néstor Jiménez pisando el balón el zaguero. Por bajo, para atrás, juega sobre la presencia de Lucas Sanabria. Más atrás aún con el arquero Morínigo. Campuzano tiene la pelota, organiza la salida liberteña. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Y por las semifinales del campeonato Gaúcho, Gremio está ganando 1-0 a Juventude. En Gremio, titular Fabián Balbuena. 13 tenemos de la primera parte, el partido está 0-0. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados ante Xbox. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT se pone muy. Señores, el balón le va quedando sobre el lado izquierdo a Agustín Silveira, pase de César Benítez. La pelota para Mendoza, intenta la descarga sobre Zarza. Mete el cabezazo, no hay falta. Gana de manera lícita Campuzano. Ahora sí el árbitro indica que hubo falta sobre Zarza. Reclama Campuzano en el medio. Habrá tiro libre, campo rival para el equipo de Trinidense. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña, seguro empeña La Plata. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar, construyen contigo. Encara Zarza, balón para Mendoza, centro, balón arriba, sacando de cabeza Matías Espinosa. El rebote para Gustavo Viera, anticipa en el medio Gustavo Aguilar. Recoge el rebote de la Cruz, largo pelotazo a las manos de Morínigo. Para el
exigir al máximo tu motor. Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza, más camino por delante. Copetrol, vamos. Elegí tu carrera en modalidad presencial o distancia con la flexibilidad que necesitas para llegar a tu meta. OT, información que transforma tu futuro. Recordando, señores, la jornada de Copa Libertadores en esta semana, el martes. Fase 2 del repechaje de la Libertadores en Pedro Juan Caballero. 21:30. Juega 2 de mayo con Sporting Cristal. Conéctate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Con Electroban juntos en el Mundial participás comprando productos HD Play promo hasta el 31 de marzo. Electroban mejorando tu calidad de vida. Va Zarza encara sobre el sector izquierdo. La marca de Franco. Franco cumple una doble función allí. Anteriormente un poco más suelto, hoy en día obligado a marcar sobre la zona derecha en el equipo de Libertad, que tiene un lateral en su terreno. Rosada habla, no atiendo online de Casa Rosada. Bajando la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de nuevos y usados y más. Rosada habla, no atiendo online de Casa Rosada. Termocalentadores PEISA, calienta más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros. PEISA, una empresa del grupo EPB. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros exacto indica corte. Que empatan 0-0 Trinidense Libertad. Y su seguro Chaco. Saque de costado en su terreno para Gumarielo. Cuando el trabajo exige más, aparece Fácil Guarro y la línea profesional de Fácil creada para los que no se rinden. Fácil, marca paraguaya potencia que nos une. El verano perfecto es ese instante donde el sol te encuentra, es el calor que te desafía, ese momento de libertad. Y el verano perfecto con Múnich Ultra. Y también por la fase 2 de la Copa Libertadores. Juventud de las Piedras en Uruguay recibe a Guaraní este jueves 19 a las 19 horas en el estadio Alfredo Víctor Viera, con arbitraje de Rafael Klein y en el VAR Daniel Nobre, terna arbitral brasileña. Saque de meta para Libertad. Pechonagui, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búsquelos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón paraguayo como vos. En San Justo de Rosángulo, Planchuelas, Chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñumbú. Ventas al 083 30 88 13 Re San Justo Hierros. Señores, la pelota le va quedando Campuzano. ¿Qué dice el juez? Que hubo falta. Infracción del Álvaro Campuzano, mitad de terreno, sigue reclamando el centrocampista liberteño. Tiro libre que corresponde en su campo a Trinidense. Flan de leche Lactolanda sabor vainilla, ahora con nueva imagen pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Cámaras JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para ser tu solución logística. Con respaldo de Chaco, Mero Automotores. Señores, la pelota le va quedando ahora sobre mitad de terreno a Mendoza. Da Silveira en la salida de Trinidense, Darío. Con recuperar la actividad, tu energía extra, una línea completa multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto ADE, evolucionamos juntos. Nuevas mochilas Ciel, 4 modelos, diferentes colores con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000. Te llevas una mochila Ciel. Más info en @Ciel Paraguay. Zarza le pide disculpas allí a Lancano, el propio Clementino González, que estaban bien perfilados para recibir el pase. Se apuró Zarza, la pelota por el fondo. Habrá tiro de portería para el equipo de Libertad. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Si sos afiliado a la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener un tipo de reintegración en diferentes rubros. Llama al 218-4000. Caja Mutual. Está corriendo el protector solar en el banco de Libertad. Ya me percaté de eso. Primero fue chiquearse. Pasa que están del lado de la platea, de cara al sol. Sí, primero chiquearse y ahora los demás suplentes. Está difícil allí el tema de la temperatura, 35 grados a estas horas. Ambos bancos están del lado de las plateas. Es uno de los pocos. Hay otro estadio que tiene. Estoy pensando así rápidamente. Yo no recuerdo. Platea, los bancos son los trinidenses. Puede que alguno más, pero ahora por lo menos este estadio tiene esa particularidad, que los bancos están del lado de las plateas, entonces cara al sol. Y más de uno con la mano arriba, simulando visera para el kepi correspondiente. 12 de octubre, niño Nita. Cierto, 12, es verdad, 12 de octubre. Y aquí en Trinidad y algunos jugadores de Libertad, los suplentes, con el protector solar correspondiente. El partido 0-0, Darío. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de La Salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago, Llama 751, llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. César Benítez no se complica, juega por abajo ante la alta presión de Franco, tocando la pelota para Lancano, cierra en el fondo Tiago Fernández para Libertad, pone el balón en Melgarejo para Campuzano, se viene Aguilar para el equipo de Libertad, suelta para el Pachi Carrizo para Campuzano, apertura sobre la izquierda para Espinosa, se proyecta lateral aunque frena la marcha cuando ve la marca de Viera.
La pelota de Jiménez otra vez con Espinosa. Va el Pachi Carrizo para el Manila. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco hace uniones café tradición creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081 20 20 60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano. El Pachi Carrizo comanda a la ofensiva de Libertad. Buen pase. Intentó llegar Aguilar. Atento la marca de la Cruz Roja al suelo. Se viene el contragolpe de Alancano. Cierra bien Diego Viera. Recoge Clementino González con el pecho en campo rival. Aunque ya se va formando de vuelta la defensa de Libertad. Va Trinidense por el primero. El Mundial se vive en Slot del Sol. Juegan un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugas, más chances de ganar. Detalles en slotdelsol.com. Catedral Weekend hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. De libre 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. César Benítez con la pelota. No la divide Trinidense. Construye con mucha paciencia hasta acercarse al arco defendido por Morínigo. Va Rayer dentro del área. Apunta Rayer. Centro. Corta en la marca. No era para pegar de directo al arco, niño. Esa impresión que era control y disparo al arco. Optó por un centro allí. No sé si le quedó un poquito atrás esa pelota, por eso no le pudo pegar directo al arco. Era buena nuevamente la jugada que arrancó con Mendoza sobre el perfil izquierdo. Conexión derecha-izquierda hasta Rayer, que controló. Buscó el centro buscando a Clementino. De los dos, el que está un poquito mejor es Trinidense. Igual es un partido bastante enredado hasta esta parte. Va a insistir Trinidense buscando el primero. Automóvil Supli Toledo, confianza, repuestos hace más de 70 años, descuentos de hasta el 70% de repuestos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas, llega hasta tu casa, rinde más, instalaciones gratuitas, delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto, indica Jorge. Que están empatando Trinidense, Libertad 0-0. Y su seguro Chaco. Intentó Aguilar, no pudo acomodarse, gana un córner, tiro de esquina para Libertad. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Sobre la banda derecha, le va a pegar Carrizo. El verano tiene sabor cuando se enciende con Opisa, Choripancho Pizza, práctico, rápido, siempre listo para prender el fuego. Pizza, calidad desde su origen. Unisalsa, Central España 330, San Lorenzo, Vilelas, en América, Peteita, Huaco, en el Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo, Pilar, Unisal. Finalmente Sanabria con la zurda, desde el lado derecho, tiro de esquina que favorece Libertad. Dentro del área están Tiago Fernández, Néstor Jiménez, Diego Viera, Matías Espinosa, Amelia Arejo, Aguilar, con mucha gente. El conjunto de Libertad tratando de convertir el primero. El árbitro dilata la ejecución del córner. Para instalar tu industria pública, organización Centro Industrial de Biletono y 2, comunicado al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Amaro Cable, la camioneta al mejor precio antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock, redes arroba Volkswagen Paraguay. Ahora sí va a ir Sanabria. Apunta con la zurda, levanta centro, algo incómodo para Franco, de cabeza saca la defensa. Si falta en ataque porque intentó una chilena. Allí me parece Néstor Jiménez. Falta, pierna levantada, creo que en pleno rostro de Gustavo Viera, que está en el piso. Es tiro libre para el equipo de Trinidense. Pusieron mal toalla su número de cuenta. Deja entrar en Escuelita, asegura tu cobro con Mango. La nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, VH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Otra acción donde reclamaron una mano, pero dio en el muslo derecho. Esa pelota era buena reacción. Cabezazo de Iván Franco, el tiro de esquina, dio en el muslo derecho al de Benítez y después prosiguió la acción y terminó siendo falta en ataque del delantero de Libertad. Sentido el mediocampista de Trinidense Gauto, pero ya se va recuperando. Es tiro libre en su terreno, tiro libre para Trinidense. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Y por el campeonato paulista, Palmeiras recibe a Guaraní a las 20:30 horas. En el Palmeiras, Ramón Sosa y Gustavo Gómez convocados. Muy bien, Gauto tiene la pelota. Golpeando de cabeza sobre Rayer, corre Rayer, sacándole pelota como puede Espinosa. Insiste el equipo de Trinidense, corre Gauto para desplazar la pelota cerca del área. Termina despejando Diego Viera para Libertad. Pay tu motobuller, cuotas de 259.000 sin entrega inicial con los mejores precios del país. Puedes ganar un Audi Q5 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, Caco, paso un brindis por la amistad. Representa distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0194-603-777. Clementino para el gol afuera, increíble Clementino. Gran centro de la Cruz sobre la zona derecha. Bajó Alancano, señores. Clementino tenía el gol, algo incómodo. Le pegó por encima del arco con la zurda, niño. Sí, no le dio de lleno. Y eso que le bajó bien el balón. Giró, sacó el disparo de zurda, se le fue sobre el travesaño. Y además de uno confundió porque da primeramente el Valladolid Olímpico, pero rápidamente después el Valladolid Olímpico pega en la red. Parecía que se metía esa pelota. Se lamenta Clementino, no logró sacar un buen zurdazo allí. Era buena la acción. Centro, bajo Alancano, de zurda Clementino.
algo mordido el tiro, por eso se fue sobre el travesaño. Pero repito, de los dos el que está un poquito mejor es el local trinidense. El partido está 0-0, Darío. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A.T. Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Largo pelotazo Balancano intentando encontrarlo a Mendoza. No va a llegar. La pelota tiene destino del banco liberteño. Allí con Arce, con Cristaldo charlando. Señores, saque de costado. Pelota en la salida para el Humarilá. En Concasa, que ladrillo, teja, grano, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. En verano paga con tarjetas Bancopp en bodegas, restaurantes, supermercados y laderías de Samber. Encarnación, tenés 25% de reintegro. Bancopp, crece desde la raíz. Sanabria pisando la pelota, jugando por abajo sobre la zona izquierda. Tiene el control de la pelota el zaguero. Hablamos de Néstor Jiménez jugando para Matías Espinosa. Otra vez para Jiménez, el zaguero zurdo. Balón para Viera. Viera pone el esférico por la derecha. Buscando la salida. Tiago Fernández para Libertad. Mega Call Center y Autofarma, hasta 50% de descuento en productos seleccionados a través del 61-61-000 y Autofarmas. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. 50.000. Está el gol de Clementino, vino el arquero. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Trinidense, de Gustavo, de Viera, Gustavo Viera, acompañando la acción. Siempre decimos con el Niño Sosa, no es más fácil reventarla y no complicarse en el fondo. Le pasó esta vez a Néstor Jiménez, la alta presión de Rayer, cuando el zaguero bien pudo despejarla, se complicó increíblemente, le sacó la pelota a Rayer, se fue metiendo sobre la zona derecha, el centro, no pudo convertir allí Clementino, pero le queda el rebote mansamente a Gustavo Viera, empuja la pelota al fondo, marca Trinidense que venía siendo mejor, pasa al frente en el Martín Torres el equipo local. Trinidense 1, Libertad 0, Gustavo Viera para Trinidense. Monumental. Mientras algunos jugadores, entre ellos Jiménez, también el propio Melgarejo, están rodeando al árbitro del partido, reclamando una falta. Habrá que ver dónde exactamente, no nos percatamos desde aquí. Una jugada bastante rápida allí en la salida, complicaciones, no sé si alguna mano de por medio en algún movimiento. El centro logra controlar Clementino, le achica muy bien Morínigo, pero en ese momento del disparo hay como una carambola, le pega en la cara a Clementino, la pelota se va ingresando lentamente, salva a Diego Viera, pero ¿qué fue lo bueno para Trinidense? Que venía acompañando allí el otro Viera, Gustavo, pero del lado de Trinidense, empuja a pesar de allí del gran esfuerzo de Diego, el central de Libertad, empuja el balón, merecido porque el que era el que buscaba, el que insistía, el que estaba generando las chances Trinidense, está arriba el local 1-0. Momento del gol. 25 minutos, primera etapa. Va al VAR el árbitro. Lo llama, en el VAR está Carlos Figueredo. Es porque algo surgió. No sé si porque posición adelantada, no sé. Posible mano de Clementino podría ser, no sé si es eso o qué. Y justo el monitor está del lado de las plateas, el sol. No se ve nada. Es lo malo. Yo creo que para la próxima tendrían que ver el monitor poner del otro lado. Revisión. Es offside, o sea, offside Viera. Eso es lo que se analiza. Pasa que en el rebote del tiro de Clementino, el hombre de Libertad está en posición adelantada. La posición de Gustavo Viera. Ese es el detalle que están analizando. Va en el rebote, creo que se va a analizar dónde exactamente pegó en la cara de Clementino. De la cara, después creo que da Morínigo o no. O es directamente offside. Sí, offside. Estaba posición adelantada Gustavo Viera. Si bien después el defensor Diego Viera llega a tiempo para el cruce, empuja, es la acción previa al movimiento. No pueden creer los trinidenses qué pasó. Señores, anulado. Arrúa no lo entiende. Enojado el entrenador, pero hubo posición adelantada. No es válido el gol de Viera, 0-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de La Salud. Tiene apellido Fleming, sistema prepago, Subellana 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Juegue, le dice el árbitro del partido. Díaz de Vivar
al arquero Mourinho, que vuelve a retroceder la pelota buscando la salida. Libertad. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco se unió en el café traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091 20 20 60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. La pelota le va quedando allí a Álvaro Campuzano. Hubo una falta en ataque. Reclama el centrocampista del equipo liberteño. Habrá pausa obligada, señores. Intenso calor. Se van a refrescar los integrantes de ambos equipos. El partido 0-0. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1. Reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. La fase 2 de la Copa Libertadores verá acción este martes 17 con el duelo de 2 de mayo, Sporting Cristal de Perú a las 21:30 horas en el Río Parapití. El árbitro de este encuentro, Carlos Betancourt, y en el VAR, Nicolás Gallo. Muy bien, señores, sigue la pausa, aprovecha para dar indicaciones Francisco Arce, lo mismo hace Arrúa, el partido está 0-0. Aposta desde 30.000 guaraníes y viaja para alentar al Albiroja. Aposta, la sponsor oficial del Albiroja. Consigo con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Va a sacar la pelota desde el fondo Dufour, toda vez que regresen los equipos al campo de juego. Continúa la pausa. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ve May Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Instagram Ve May Flores. Y por la fecha 6 arranca el jueves 19 a las 18:30 horas con el duelo de San Lorenzo Trinidense, que va a ser en el Gunter Vogel a las 18:30 horas. En Nacional Esportivo Ameliano va a ser a las 20:30 horas también el jueves, en el Arsenio Erico. ¿Cuánto va a dar? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Petro Chaco. Precio que le da Litro Exacto indica Jorge. Señores, Trinidense Libertad 0-0. Y su seguro Chaco. Regresan los equipos al terreno de juego. Esto va a continuar en segundo. Precios imbatibles de stock, precios fijos hasta el 15 de marzo con todo medio de pago. Stock, lo bueno para vos. Como el Albiroja dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de Shorty Beef llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial del Albiroja. Va a sacar la pelota desde el fondo el arquero Dufour para el conjunto de Trinidense, que convirtió un gol con Gustavo Viera, pero que fue anulado por posición adelantada. Recordando que de fondo juegan Cerro Nacional en el cierre de la quinta fecha de la apertura. Con las tapas doradas de Coca-Cola y Power y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albiroja. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en todas sus red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Duelo de equipos paraguayos en Copa Sudamericana. En marzo, el 4 de marzo, Trinidense Olimpia. El 5 de marzo, Nacional frente a Recoleta. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados Antegui Volf. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. La pelota le va quedando a Néstor Jiménez. Eleva el esférico en campo rival. Golpea de cabeza César Benítez. Recoge con el pecho Campuzano. Balón para Sanabria ante la marca de Gauto. El esférico para Néstor Espinosa. Para Matías Espinosa con Néstor Jiménez. Corre el Pachi Carrizo. Buena descarga para Matías Espinosa. Puede estar el gol. Se apuró. Le queda Iván Franco. Saca como puede César Benítez. Va a insistir el Pachi Carrizo para Libertad. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata Empeños. Tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción. Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. Cruza mitad del terreno Néstor Jiménez. Gran pase de Melgarejo. Aguilar no entiende. Cortando bien Gustavo Viera. Corre Clementino González. Alcanzará, no. Llega primero Gustavo Viera. Impide que avance Clementino. Viera evita el córner. Saca con la zurda la pelota para Álvaro Campuzano. Logra desviar en el camino el Pachi Carrizo. Se le va. ¿Qué dice el asistente? Que ahora lateral en su terreno para Libertad. Cada vez que cargas en Copetrol son más beneficios. Con la app de Copetrol Vamos. Acumulas kilómetros y los canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol Vamos. Así como en la cancha, tu futuro también se juega con decisión. Estudia en la UTI con 30 años formando profesionales en todo el país. Campuzano mueve la pelota jugando por abajo para Néstor Jiménez. Jiménez deja para Viera. Pide abierto sobre la zona derecha Thiago Fernández. Va moviendo por ahora en su terreno el equipo de Libertad. Mejor Trinidense, pero el partido continúa 0-0. Saca Sanabria. Se arroja al suelo.
Le quita la pelota a Gauto. El balón le va quedando a Vira. Mueve, juega, toca en su campo Trinidense. Planeo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y no TV gratis, 48 canales paraguayos internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Con Electroban juntos en el Mundial participa comprando productos HD Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electroban mejorando tu calidad de vida. Amistosos confirmados de la selección paraguaya, señores, en el mes de marzo. El 27 de marzo Grecia, Paraguay. El 31 de marzo en Francia, Marruecos enfrenta a la albirroja. Rosada habla, no atiendo online de casa. Rosada, bajando la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de nuevos y usados y más. Rosada habla, no atiendo online de casa. Rosada. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Va Lorenzo, va Melgarejo sobre la zona derecha, coloca centro, más que centro, un remate al arco. Atento, sin complicarse, se queda Dufour con el esférico. En cada taller, en cada hora, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla, fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. El verano perfecto es ese instante donde el sol te encuentra, es el calor que te desafía, ese momento de libertad. Vive el verano perfecto con Múnich Ultra. Ryder se complica, le saca Iván Franco. Franco juega para el Pachi Carrizo, pero lejos todavía del arco de Dufour. Va Carrizo descargando para Álvaro Campuzano, por abajo, para atrás. Vuelve a comenzar desde el fondo el equipo liberteño con Néstor Jiménez. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. Y en Argentina a las 19:30 horas se enfrentan Boca Juniors Platense. En Boca Juniors confirmado Romero titular. Ángel Romero va de titular en el equipo de Boca, que mide a Platense en la Argentina, cuando Dufour va a despejar para el equipo de Trinidense. Pecho Mila, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Buscarlas en la sección de congelados de los supermercados. Pechugona, a todos les gusta. En San Justo de Arroz, Ángulos, Plancholas, Tapas y mucho más. Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro, Ñembú. Venta 093 30 88 13 Re, San Justo y Arroz. César Benítez con la pelota jugando por abajo sobre la zona izquierda. Va Da Silveira, se anima. Da Silveira, cruzamiento de terreno. Buena descarga para Zarza, gana fondo de cancha. Vence Libertad, están empatando 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Luego con Arturo, Ricardo, Víctor, todos los compañeros, el cierre de la quinta fecha. Cerro Porteño Nacional. Plan de leche Lactolanda, sabor vainilla, ahora con una imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Plan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Mano a mano allí con Fernández. Saque de costado cerca del banderín para Trinidense. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de El felicidad. partido está 0-0. Sorpresas en avión no se pueden evitar, te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Banal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Ahorra con Caja Mutual y con 200.000 llevas una mochila. Afiliados y préstamos 10 millones también llevan la mochila. La vuelta a clase ya llegó a la Caja Mutual. Clementino intentó meter la cabeza, pero está atento Morínigo. Quedándose con la pelota el arquero del conjunto de Libertad. El partido sigue 0-0, Darío. Todos hablan del Mundial. Con Slot del Sol puedes ganar un viaje todo pago con la Auristiva. Más jugadas, más chances de ganar. Info slotdelsol.com. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. De libre y C27 7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Poco fútbol de parte Libertad hasta aquí en esta primera etapa. La pelota de Pedro Zarza. Va Zarza con el balón. Zarza tiene el esférico, levanta la cabeza, cambia sobre la banda derecha. Allí está Solo de la Cruz, que bien frenó con el pincho. Va a colocar el centro, prefiere el pase sobre Gustavo Viera. Viera no pudo controlar tampoco Alan Cano. El que sí llega a la pelota es Melgarejo en el equipo de Libertad. Automóvil Supli, Toledo Confianza Repuestos. Hace más de 70 años de cuentos de hasta el 70% de repuestos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, no te más restauraciones gratuitas. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy El Gas. jueves, Juventud Las Piedras recibe a Guaraní, Copa Libertadores. El partido en Montevideo.
El comentario de Jorge Sosa es una presentación de la Salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago CB, llámame 751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu barrida preferida. La pelota de Raya, el pico larga, se le termina yendo. Qué poco fútbol de Libertad en esta primera etapa, increíble. Sí, de verdad que una buena idea eso. Sí, porque aquí preguntan en privado dónde será el miniclásico el próximo sábado, Olimpia y está. Sí, algunos oyentes estaban preguntando eso. Poquito de Libertad, es más, de los dos el que está mejor es Trinidense. Es cierto, había anotado un gol, pero en posición allí, en posición adelantada. En este caso, la situación del movimiento de Viera dentro del desarrollo del partido. El que busca, el que insiste, el que presiona es Trinidense. Igual queda mucho en el partido. En algún momento deberán aparecer aquellos que saben, los Pachi Carrizo, Melgarejo. Son jugadores diferentes, medio para arriba en Libertad. Solo que hay un detalle, les cuesta primeramente la tenencia de la pelota y a partir de allí a ver si genera una de estas, como por ejemplo esta situación donde tiene la pelota Libertad, a ver qué pasa. Atención que va Franco, puede estar el gol. Franco de espalda, le queda el Pachi Carrizo, se va a animar. El centro, gol de Melgarejo, no alcanzó Melgarejo, gran asistencia del Pachi. No llegó a pellizcar la pelota Melgarejo, niño. Justo decíamos, parece que le tocamos la oreja a Libertad. Escucharon de aquí en nuestro comentario que no tocaba, que no llegaba. Y aquí estamos nosotros, dicen los hombres de Libertad. Arrancó con Carrizo, el movimiento por el sector izquierdo. Luego pasó por Espinosa, derecha-izquierda nuevamente el movimiento. Y últimamente ese centro allí que cruzó toda el área chica. Parecía que llegaba a punto después del pase final de Carrizo. Llegó allí Libertad. Melgarejo era el que no llegaba a tiempo para empujar. Parece que no escuchó Libertad. Decíamos que no tenía la pelota, que no estaba generando. En esta tuvo una buena chance Libertad. Hoy vestido de blanco, camiseta alternativa para la visita. Y justamente queda tendido un futbolista de Libertad, Sanabria. La tarjeta amarilla para Ariel Gauto, el primero del partido. Tiro libre para Humanila. Tokio prende la emoción. Ron Fortín, Cocos y Uniones Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Está Víctor. ¿Cómo te va, Víctor Villalba? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, el saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande Radio Monumental, ya instalados aquí en la olla azulgrana para lo que será el partido entre Cerro Porteño y Nacional. Arranca a las 20:30, todavía el movimiento no es el esperado en cuanto a público, pero la previsión con la cual venimos es que vamos a superar de vuelta los 20.000 presentes aquí en Barrio Obrero para este partido en el cual el que gane alcanzará la punta. Si gana Nacional queda como solitario líder, si gana Cerro Porteño alcanza Olimpia, si es que hay empate el franjeado queda como el único líder de este torneo Apertura en la previa al Superclásico. Cuando quiera, Jorge, plenamente confirmados los equipos de Cerro Porteño y Nacional. Dame tiempo, Víctor, ya vamos a conocer el 11 de Cerro de Nacional. A propósito, ¿cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto y que Jorge. Libertad 0-0. Eso seguro Chaco. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Sí, Víctor. Cerro Porteño en el arco 1 Alexis Martín Arias, la defensa 33 Rodrigo Gómez, 23 Gustavo Velázquez, capitán de equipo, 22 Matías Pérez, 13 Guillermo Benítez. En mitad de cancha por derecha 40 Mateo Klimovic, camiseta 8 Cristian Paredes, con el número 30 Gastón Jiménez, 5 Jorge Morel y 31 Ignacio Aliceda. El único delantero 19 Pablo Vegetti, los dirigidos por Jorge Bada. Por su parte Nacional va así: en el arco 30 Santiago Rojas, capitán de equipo, la defensa 21 Juan Feliu, 3 Alexis Cañete, 4 Tomás Gutiérrez, 14 Fernando Díaz. En mitad de cancha 28 Alejandro Zamudio, camiseta número 25 Roberto Ramírez, 29 Sebastián Vargas, 22 Josué Colmán, los dos de punta 18 Iván Valdés y 7 Ignacio Bailone. El equipo dirigido por Felipe Jiménez. Hoy va a la banca Roque Santa Cruz. Aquí será árbitro Denis Benítez. Los líneas Julio Aranda, Héctor Medina, cuarto árbitro César Rolón, VAR Ulises Mereles, AVAR Héctor Balbuena. Las autoridades del encuentro que, repito, arranca 20:30 entre Cerro y Nacional, Jorge. Muy bien, gracias, Víctor. Seguramente vamos a retornar contigo allí desde Barrio Obrero. El cierre con Cerro Nacional. Tiro de portería para Libertad. Para instalación industrial, fábrica, organización, Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicado al 413-7000, a Paraguay Inmobiliaria S.A. Amaro Gaole, la camioneta al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900, promo hasta agotar stock, redes @ pague en Paraguay. Va sacando la pelota desde el fondo el arquero de Libertad, hablamos de Morinillo, corre buscando el balón en mitad de terreno, patio adversario. Gustavo Aguilar, el delantero de Libertad, salta y despeja César Benítez. Pelota para Zarza. El Hugo de la marca de Thiago Fernández, pero se le termina yendo allí justamente donde está
la cabina del VAR a Zarza, saque de costado para el equipo de Libertad. El verano se disfruta cuando se prende, prueba la auténtica Toscano Pizza, ideal para prender el fuego. Pizza, calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Corre el Pachi Carrizo, ¿quién lo acompaña? Pica sobre el sector izquierdo Matías Espinosa. Va Libertad por el primero, centro al área. César Benítez saca de cabeza. El rebote le va quedando a Campuzano. Anticipa bien a Lancano. Zarza, pelotazo largo, no va a llegar. Es lateral en su terreno para el Gumaniló. Transferencias que nunca llegan, deja de entrar en la escuelita, asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. La fecha 6 contempla el superclásico del fútbol paraguayo, arranca el jueves con 2 partidos. Ya Lorenzo recibe a Trinidense Nacional frente a Meliano. Carnaval de ofertas en Bristol, descuentos en todos los productos sin entrega inicial con los mejores precios del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. Zarza tiene espacio, si se viene de contra Trinidense, parte final de la etapa de la primera parte, señores. Va el conjunto de Trinidense, balón para Lancano, no llega porque está atento Matías Espinosa jugando para el Pachi Carrizo. Responde Libertad. Melgarejo, pero está muy solo. La marca de la Cruz va a insistir Melgarejo para el Guarilá. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos es de seguro protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Se levanta Sanabria, no hay falta. Aplica la ley de la ventaja al árbitro porque Libertad no pierde la pelota. Está corriendo en campo rival Jiménez. Jiménez jugando ahora sobre Campuzano. La pelota en poder de Thiago Fernández. Libertad se aproxima al arco de Dufour. En Concasa Calatrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. La educación es una inversión que acompaña toda la vida. Con Bancopa, colegios y universidades en hasta 12 cuotas sin interés. Banco crece desde la raíz. Se va metiendo Zarza, se arroja bien al suelo. Bloqueándolo Thiago Fernández. Saque de costado cerca del banderín para Trinidense. Tu Pirubillá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Va al centro, pelota Lara Gumarila. Despeja de cabeza. Saca como puede Néstor Jiménez. Va a responder Melgarejo. ¿Cuánto va a Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. Tiempo cumplido 45 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto en Villa Jorge. Trinidense Libertad están empatando 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Y habrá saque de mite para el equipo local. Mega Call Center y Autofarma hasta 50% de descuento en productos seleccionados a través del 6161-000 y Autofarmas. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. 50.000 guaraníes te compras, accedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Vení al ahorrazo y cuanto más compras, más chances tenés de ganar. 4 más, se juega hasta los 49, señores. 4 de adición, tiro de portería que favorece al equipo vetridense. En Vileta, zona residencial, salida a rutas importantes, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Vuelta a clase comprando 4 cubiertas Cumo, te llevas una mochila gratis, condiciones en las redes de Cumo. Cumo mejor en todos los caminos. Se viene Lorenzo Melgarejo, señores, hasta los 49 se juega esta primera etapa. El Pachi Carrizo pica sobre la zona izquierda. Golpea al Eférico con destino. Matías Espinosa que sube sobre la zona izquierda. La pelota para Melgarejo, el capitán no pudo sortear la cobertura de la Cruz. Gana un lateral en ofensiva para Libertad. Apostala, te lleva la copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes. Viajas en vuelo charter para alentar a la selección. Apostala, sponsor oficial del Albirroja. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Corre intentando llegar a la pelota del Pachi Carrizo. Anticipa César Benítez. No se complica Zarza, se equivoca Mendoza. Le regaló a Iván Franco. Avanza Libertad Franco con Aguilar. Se equivocó Gustavo Aguilar. Buena marca de Zarza para sacar desde el fondo a favor de Trinidense. Solicita tu precio seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ve My Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640, teléfono 496-553. Instagram Ve My Flores. Se mete Iván Franco, no pudo escapar de la marca de Mendoza. Atento para la marca. Atento en la cobertura. El lateral izquierdo de Trinidense. Le queda el rebote a Lancano. No pudo sortear la cobertura de la marca de Álvaro Campuzano, que recoge el rebote. Va Franco, va a Libertad, pero Franco perdió tiempo y regaló la pelota
Va reconquistando en su terreno, recapturando Thiago Fernández para Libertad. Precios imbatibles de stock, precios fijos hasta el 15 de marzo con todo medio de pago. Stock, lo bueno para vos. Como el Albi Roca dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de Shorty Beef van al sello lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial del Albi Roca. 2 más y termina la primera etapa. Por ahora 0-0. Con las tapas doradas de Coca-Cola y Power y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y el Albi Roca. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Señores, se está yendo de a poco la primera parte del juego en Santísima Trinidad. Martín Torres, Trinidad Libertad 0-0. Largo el pelotazo para Zarza. Kevin bajó con el pecho, pero no pudo escapar de la marca de Franco, que está bien atento para sacar del balón a Zarza. La pelota en poder de Campuzano. Campuzano se viene para Libertad, que quiere el primero antes de que termine la etapa inicial. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados ante Kickbox. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. La pelota, señores, de Melgarejo le queda a Álvaro Campuzano. Juega por abajo sobre la presencia de Sanabria. ¿Quién pica a la derecha? Está Iván Franco. ¿Quién va sobre el costado zurdo? Aparece Espinosa, pero el que llega es Melgarejo. Balón para el Pachi Carrizo. Descarga para Iván Franco. Puede estar algo de Libertad. Centro. Pelota para Melgarejo. El arquero. El rebote del arquero. Dufour le saca a Melgarejo. Y luego le quita el gol allí a Sanabria Niño. Tremendo lo de Dufour para sacar del ángulo. Esta sí, para Libertad en un primer tiempo que le estaba costando bastante. En uno no había llegado Melgarejo en esa conexión con el Pachi Carrizo por derecha. Esta vez sí, otra vez por el sector derecho del centro. En el juego aéreo se sabe que tiene un buen juego aéreo Melgarejo. Arriba, conexión, iba a aparecer al ángulo esa pelota, pero gran en respuesta de Dufour cuando aquí hay una amarilla. Sí, para Thiago Fernández, el juvenil, se escapaba Zarza con velocidad. Ha amonestado el lateral de Libertad. Hablando de Libertad, qué chance tuvo casi en el cierre de esta etapa inicial. Lo tuvo Libertad, lo tuvo Melgarejo, pero enfrente se encontró con la seguridad de Dufour, que terminó sacando esa pelota del ángulo. Después esa buena conexión sobre el sector derecho, el centro, y ganó la última línea. Ese cabezazo Melgarejo y terminó tapando muy bien el arquero trinitense. El partido sigue 0-0. La Plata Empeño es la primera casa en empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero en Peña, seguro en Peña, La Plata. La potencia y precisión de Hilti levantó ahora a otro nivel, resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar, construyen contigo. El tiro libre y termina la primera etapa. Viene el centro, que mal salió el arquero Morínigo. No pudo aprovechar César Benítez. Va a insistir el equipo de Trinidad, señores. No hay tiempo. Aunque el árbitro dice, espera. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros, el indicador. Señores, Trinidad Libertad están empatando 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. A ver, el árbitro está analizando alguna situación puntual para que termine la primera etapa. Ahora sí, terminó la etapa inicial, señores. Trinidense Libertad están empatando 0-0. En el Martín Torres acaba de culminar la primera etapa. Monumental. Relató Jorge Casal. Muy bien, van los protagonistas a la zona de vestuarios. Comentario intermedio de Jorge Aliño Sosa en una presentación de... La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago y Sevillala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y un primer tiempo que fue bastante parejo sobre el final. Esta última chance del cabezazo de Melgarejo de rebote allí, cayéndose Carrizo, pero después terminó asegurando Dufour. Es cierto, el gol anulado igualmente en el comienzo de los primeros 15-20 minutos. Que estuvo mejor era Trinidense, que le robó la pelota, la posesión de Libertad. Si bien la última parte, a partir de más o menos los 35-40, igualó un poquito de lo futbolístico Libertad. 0-0 el marcador, pero allí sí apareció Carrizo, algo de Aguilar, Melgarejo en esta última, pero me parece que puede dejar una cierta preocupación, por decir así, del lado de Francisco Arce, del tipo de rendimiento que está teniendo su equipo, porque en el medio campo con facilidad le ganaron Gustavo Viera, Gauto en la recuperación, salida por derecha con Rayer, el trabajo de Zarza, bastante rápido, picante por izquierda. Se suelta bastante también Mendoza, el lateral sobre el perfil izquierdo. En esta última, por ejemplo, Zarza le había encarado a Thiago Fernández. Terminó recibiendo la amarilla del lado de Libertad, de lateral por derecha. Teniendo en cuenta la ausencia de Robert Rojas, se rearma también allí la zona defensiva hoy de Libertad con Morínigo en el arco, Thiago Fernández, Diego Virá, Néstor Jiménez y Espinosa.
Los centrales Viera con Jiménez, Espinosa jugando de lateral sobre el perfil izquierdo y el chico Diego Fernández como lateral sobre el sector derecho. Y del lado de Trinidense sí, la solvencia de Dufuro en el arco, De la Cruz es el lateral sobre el sector derecho, Da Silveira, César Benítez los centrales, Mendoza por izquierda, que es un lateral que se proyecta bastante, que genera juego, que se conecta bien con Zarza, un par de conexiones con Clementino, que tuvo una chance clarita que se le fue sobre el travesaño, no llegó a conectar del todo, por allí en una buena jugada de Rayer por el sector derecho, el centro, Alan Cano logró bajarle a Clementino y este de zurda sobre el travesaño promediando los 20 minutos de partido, y esa imagen final que quedó con la chance, con la situación que se fue generando también con Libertad buscando después de la jugada de Carrizo por derecho y el cabezazo que terminó allí Melgarejo buscando el primero, y la muy buena tapada, la muy buena intervención de parte del portero Dufour, que inclusive en el rebote el propio Pachi Carrizo terminó intentando una media vuelta que sí ya fue más fácil para Dufour, pero el primero ese cabezazo allí casi quemarropa mano a mano, fue mucho más difícil para el arquero de Trinidense, que también estuvo bastante activo en esa parte final, sumado a otras apariciones esporádicas de Libertad, que por eso digo, de los dos me parece que el técnico un poco más satisfecho por el rendimiento Arruga, sin poder cierto concretar, porque en un momento cuando se da el gol sí, efectivamente estaba en posición adelantada después de una complicación en la salida de Espinosa, robó bien la pelota Trinidense, generó la acción derecha-izquierda, Clementino fue a pelear, le achicó Morínigo y en ese momento de rebote estaba levemente adelantado Gustavo Viera, recibe el rebote, si bien salva desde atrás Diego Viera esa pelota, él después empuja, ya ese movimiento de cuando va a pelear la pelota estaba en posición adelantada, por eso desde el VAR llamaron a Díaz de Vivar y se terminó analizando la jugada para que finalmente después se dé la situación propia de la anulación del gol. Es un partido, si se puede decir, aceptable, no llega a la categoría de bueno, insuficiente no, le ponemos, si vamos a una tipo de escala de escuela, ahora que están por comenzar las clases, en algunos casos ya arrancaron, otros comienzan esta semana ahí, de 1 al 5, una nota de momento aceptable, 2 nada más, no es buena la nota, deberíamos ir a una nota de bueno, muy bueno, la excelencia está difícil para este tipo de compromisos, pero igual un par de chispazos en cuanto a situaciones y posibilidades que casi posibilitaron alguna conquista dentro del partido. Momento donde los futbolistas tanto de Libertad como de Trinidense están dentro del campo de juego, los suplentes realizando alguna entrada en calor, movimientos. Habrá que ver si hay o no modificaciones de cara al segundo tiempo. Voy a ir a esta mesa informativa brevemente con Rodrigo, repaso de la tabla, paraguayos por el mundo, todo lo que tiene que ver con esta fecha. Si por ahí está Víctor, hay vía libre también para él, para que informe si tiene algo de allí. Me vas a decir, Víctor, si está por allí, inclusive te voy a pasar yo, después vamos con Rodrigo. Si querés hacer un reporte aprovechando allí, Víctor, brevemente, sí, y después nos metemos en mesa informativa. ¿Contigo, Víctor? Sí, sigue llegando mucha gente aquí a la olla, ahora sí vamos teniendo el panorama esperado, todavía sin la euforia lógica de acercarnos al horario del partido, pero imagino que a partir de esta hora, es decir, quedan a partir de este momento 65 minutos para el inicio del partido, iremos teniendo una concurrencia más que interesante. Así como decíamos, la previsión es de alrededor de 20.000, quizás superemos esa barrera que viene siendo el promedio de Cerro Porteño en los partidos de local. Veo que ya se acomodan los instrumentos de trabajo, tanto del lado de Cerro como del lado de Nacional, como para salir a hacer el calentamiento dentro de un rato. Los arcos que se ponen en las esquinas para evitar que se dañe el césped frente a las porterías principales, ahí van a calentar los arqueros en un ratito más. Me refiero a Alexis Martín Arias de Cerro Porteño y Santiago Rojas de Nacional. Cerro que hace 4 cambios con respecto al último partido. Ingresa Rodrigo Gómez por Fabricio Domínguez, primera titularidad para Mateo Klimovic, primera titularidad para Cristian Paredes y el retorno de Gastón Jiménez en la mitad de la cancha. Son las 4 novedades que hoy presenta el equipo de Jorge Baba para este partido. Por ejemplo, Piris Damota, que había estado como titular la vez pasada, va a la banca, lo mismo Fabricio Domínguez, también Cecilio Domínguez, que si bien es cierto la vez pasada no estuvo de arranque, ingresó en el segundo tiempo en Pedro Juan Caballero. Veremos si hoy tiene minutos en la segunda fracción del partido. Eso es lo que podemos comentar mientras se van acercando los aficionados, como para que la temperatura suba en la olla en cuanto a aliento, en cuanto a fervor de hinchas de Cerro, que hoy
esperan llegar a la punta si es que le gana Nacional. Lo mismo para los tricolores, que en un rato seguramente ocuparán la tribuna Petengil, ya que en el caso de Nacional se da la misma cuestión. Ganando hoy supera Olimpia, mejor dicho, Nacional. Si gana Cerro, alcanza la línea del franjeado en el primer lugar de la tabla del torneo de apertura. Correcto, Víctor, gracias, completito allí el informe. Seguro que este es el momento donde va a ir llegando el aficionado de Cerro con el correr de los minutos para ese partido que va a estar arrancando a las 20:30. Ahora sí, breve repaso de lo que prometíamos, cómo está la tabla momentáneamente con estos marcadores, lo que se dio igualmente el día de ayer. Calladito, un par de, no, una tripleta, ya 3 de triunfo al hilo allí, no es un par, si el tercer triunfo ya Ameliano se va metiendo también allí en la zona alta, en el lote de arriba el equipo de Ameliano. Eso y más a continuación, mesa informativa. Así es, vamos a hacer un repaso de cómo está la tabla en estos momentos, a falta de la culminación de este partido y del encuentro que vamos a tener de fondo. La tabla está de la siguiente manera: único puntero, Olimpia con 11 puntos. Lo sigue Ameliano con 10 unidades. De momento, con este empate, también Nacional estaría con 10 unidades. Luego, Guaraní, 8 puntos. Cerro Porteño, 8 puntos. Y Recoleta también con 8 puntos. Luqueño, 6 puntos. Ahora, en este momento, si termina el empate en este encuentro, Libertad y Trinidense quedarían con 6 puntos. Ambos en este momento con 3 unidades. Rubio Ñu, 3 puntos. 2 de Mayo con 2. Y San Lorenzo sigue sin punto alguno. El partido de fondo será el de Cerro Porteño Nacional en la Nueva Olla a las 20:30 horas con arbitraje de Derlis Benítez y en el VAR Ulises Mereles. Realizamos un breve repaso de cómo viene la fecha 6, porque esto arranca el jueves 19 de febrero con el duelo entre San Lorenzo Trinidense, que va a ser a las 18:30 horas en el Gunter Vogel. El mismo día seguido, Nacional Ameliano a las 20:30 horas en el Arsenio Erico. Ya el viernes 20, Libertad recibe a Rubio Ñu a las 18:30 horas en La Huerta. También el viernes 2 de mayo, Recoleta va a ser a las 20:30 horas en el Río Parapití. El superclásico del fútbol paraguayo tendrá lugar el sábado 21 a las 18:30 horas. El duelo entre Cerro Olimpia va a ser en la Nueva Olla. Cerrando la fecha 6, Luqueño recibe a Guaraní el domingo 22 de febrero a las 20 horas en el Erico Galeano. Paraguayos que verán acción en la Copa Libertadores, porque por la fase 2, este martes 17, 2 de mayo, recibe a Sporting Cristal de Perú a las 21:30 horas en el Río Parapití. El árbitro de este encuentro, Carlos Betancourt, y en el VAR, Nicolás Gallo, veterana arbitral colombiana. También esa semana, el jueves 19, Juventud de las Piedras recibe a Guaraní en Uruguay a las 19 horas en el estadio Alfredo Víctor Viera de Montevideo Wanderers. El árbitro de este encuentro, Rafael Klein, y en el VAR, Daniel Nobre, terna arbitral brasileña. A las 10, ahora arrancó hace un minuto el encuentro en Argentina entre Boca Juniors y Platense. En Boca, Ángel Romero, titular. Más tarde, a las 22 horas, seguimos en el fútbol argentino, se enfrentan Rosario Central, Barraca Central. En Rosario, nuestros compatriotas Enzo Jiménez y Agustín Sandes, mientras que en Barraca se encuentra Juan Espínola y Rodrigo Bogarín. Por la Copa Sudamericana, los encuentros de los paraguayos. Esto arranca el miércoles 4 de marzo, donde se enfrentan Trinidense Olimpia a las 21:30 horas. Pasamos al jueves 5 de marzo. Se enfrentan Nacional Recoleta a las 19 horas. Nos vamos hasta Brasil, porque a las 20:30 horas
Palmeiras recibe a Guaraní por el campeonato paulista. En Palmeiras, el Palmeiras, nuestros compatriotas, digo bien, Ramón Sosa, Gustavo Gómez y Mauricio Magallanes. ¿Magallanes o Magallanes? Magallanes me dicen los compañeros, Magallanes. Ahora vamos a ver quién juega de titular. Mauricio lo dejamos en Mauricio por la pronunciación. Parte de una realidad. Prado es el apellido del padre y él en las redes se hace llamar Mauricio Prado, que es el apellido, por decir así, guaraní o en sangre. La mamá Magallanes, pero Mauricio Prado, porque su padre es Encarnación, así que sencillo no Mauricio. Eso te digo. Mauricio Prado. Tranquila. Y hablando de eso, va a ser bueno observar por allí su incursión futbolística, a ver cómo anda Mauricio. Cada vez más vamos a mirar cómo anda Mauricio. Sí, hablando de Mauricio, ya vemos buen ambiente también en las afueras de La Olla. Cuando esté nuestro operador técnico vamos a tener imagen, porque hasta aquí no llegó. Así que cuando tengamos operador técnico, ya están los compañeros allá, pero no podemos habilitar hasta que se dé el ok aquí para la TV, también para la previa. Que está ya Milena, todos los compañeros, pero se tiene que dar play con nuestro operador de TV. Hablemos de un paraguayo destacado en el mundo. Diego Duarte abrió el marcador en la victoria del ABS Fútbol 3-0 sobre el Estoril por la primera división de Portugal. También hubo un debut con gol, debut de goleador, porque marcó Jesús Medina en la victoria de 3-0 del Querétaro. Recordamos que por la fase 2 de mayo verá acción este martes 17 contra Sporting de Cristal de Perú a las 21:30 horas en el Río Parapití. Árbitro para este encuentro, Carlos Betancourt, y en el VAR, Nicolás Gallo. Jorge, estamos con ustedes. Bien, gracias Rodrigo, señores. De a poco van retornando los equipos al campo de juego. Hablamos de Trinidense Libertad, el partido está 0-0. Convirtió en la primera etapa Gustavo Viera, pero después vía VAR fue anulado la acción porque estaba en posición adelantada el volante del equipo de Trinidense. Se lo veía Francisco Chiquiarse en diálogo con su asistente, con Blas Cristaldo. Van retornando los equipos al terreno de juego, Darío. Cada vez que cargas en Copetrol sumas beneficios con la app de Copetrol. Vamos, acumulas kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descargar la Copetrol, vamos. Así como en la cancha, tu futuro también se juega con decisión. Estudia en la OTIC con 30 años formando profesionales en todo el país. Preparan cambio los equipos, tanto lo veo a Ronaldo Báez, por ejemplo. Sí, Ronaldo Báez es uno de los que está para ingresar. También Libertad está preparando un cambio, vamos a confirmar. Trinidense va a meter dos variantes. Hablando de variantes, Ramírez, que el otro día fue titular, está para ingresar Iván, el lateral. Iván Ramírez está para ingresar del lado de Libertad. Ese es el cambio ya confirmado. Iván Ramírez, el lateral. Ronaldo Báez, y nos falta confirmar el otro jugador de Trinidense que se está preparando allí por la distancia. Camiseta 2 para Iván Ramírez. Camiseta 2 para Ramírez. Creería que se va a ir el chico Thiago Fernández. Que vio la tarjeta amarilla. Ya vio la amarilla. Y se vendrán los cambios. Dejo creo que es el 4 en Trinidense. Ya te confirmo, me parece. Tenés razón, sí. Diego Melgarejo. Camiseta 4. Diego Melgarejo es el que se está preparando. Ahí está entonces. En total serán 3 los cambios. 2 del lado de Trinidense, 1 del lado de Libertad. Primeramente ingresa el de Libertad a la cancha. Iván Ramírez, camiseta 2. Se fue el juvenil Thiago Fernández. Ahora el turno para los cambios del lado de Trinidense. Se retiró Nelson Gauto, que ya tenía tarjeta. Ingresó Ronaldo con el 11. Hablamos de Ronaldo Báez. Y el otro que ingresó es Diego Melgarejo con el 4. Y vamos a ver quién se retiró allí, porque fueron 2 las variantes del lado de Trinidense. A la cancha Melgarejo y
Ibáez. Informó. Personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Señores, vendrá la orden del juez. Mueve Trinidense. Comenzó el segundo tiempo. Monumental. Continúa relatando Jorge Casal. La pelota le va quedando mitad de terreno. Se viene por ahora el equipo de Trinidense con la presencia de Rayer en campo rival. Rayer jugando por abajo sobre la zona de Cano. Alan Cano deja para Zarza. Ganó fondo de cancha. Zarza cayó al área penal. Y es penal, sí, penal, claro, penal, señores, penal para Trinidense. Llegó allí a destiempo, me parece que fue Néstor Jiménez. Zarza en diagonal, encaró, superó la marca de Néstor Jiménez. Lo llega a tocar este último y es penal para Trinidense, niño. Acción tempranera en el inicio nada más. Ganó la última línea y llega tarde Jiménez. Efectivamente, aunque neta, vos sabés que me queda dudas. Es para ver si lo toca o no. Hace lo suyo también Zarza en lanzarse. Si no lo toca, tiene que ser amonestado, ¿eh? No hay por eso. En una imagen parece que sí y en otra no. Por eso es para ver todas las tomas. Porque en una parece que sí, en la otra no. No les toca. Con esta imagen no, ¿eh? Con esta imagen me deja dudas. Por eso, desde una perspectiva parecería falta. Pero con la otra me dejan tremendas dudas. Y esta última, para mí que no hay contacto. En la última me parece que no hay contacto. Se supo lanzar Zarza, si es que se termina pitando. Habrá que ver si hay llamado o VAR, que va a ser importante. Muchas veces también el peso del VAR, a veces si es lo nuevo. ¿Quién está en el como árbitro VAR? Vamos a mirar un poquito allí. Carlos Figueredo está. Carlos Figueredo, que es un especialista en el VAR. Habrá que ver si le llaman a Díaz de Ibar. Parecería que no hubo contacto, por lo menos mirando la última reiteración, que es con una cámara que está del lado opuesto en el otro arco, pero que ayuda para la imagen. Igual se está preparando todo para la ejecución. Le pega a Viera, ¿eh? Por ahora es penal. Gustavo Viera, y sí, es penal, señores. Va Viera. Primero no, el remate, el arquero. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Trinidense, de Gustavo, de Viera. Convirtió en la primera etapa. Fue anulado vía VAR. Él se plantó frente a la pelota ahora para ejecutar el penal. Lo termina parando Morínigo. Pero tiene tanta fortuna Viera. Le cae mansa el rebote. No reaccionaron a tiempo los de Libertad. Y del rebote empuja con la zurda Gustavo Viera. Señores, quinta fecha de la apertura. Trinidense 1, Libertad 0. Gustavo Viera para Trinidense. Monumental. Producto de la fuerza del tiro principalmente se da ese rebote, si bien fue a media altura, no tan direccionado, le permitió a Morínigo que se lance, que tape, solo que el rebote termina favoreciendo allí al shoteador, al que pateó, en este caso el balón. Le queda nuevamente a Gustavo Viera. Algunos dirían, ahí se vio la trampa cuando a veces pasa así ese tipo de jugadas más o menos extrañas que después ataca el arquero, solo que en el rebote no le favoreció al arquero de Libertad. A mí igual me quedan tremendas dudas, por lo menos mirando las últimas dos reiteraciones, si existió o no en contacto. Se supo lanzar para mí Vera, pero también tomó riesgo Matías Espinosa, el lateral de Libertad, al barrerse en la anterior. Se sancionó el penal de rebote, lo hizo Viera de los dos. El que está un poquito mejor sin duda de Trinidense, si bien esto comenzó en su segunda parte. Arriba el local, 1-0. Momento del gol. 2 minutos, segunda etapa. La pelota le va quedando por el medio, va cargando Alan Cano, suelta el balón sobre Clementino González, intenta Zarza, cierra bien Néstor Jiménez, balón para Carrizo con Campuzano, cruzamiento de terreno, pelota a profundidad con Melgarejo, va Lorenzo Melgarejo, apertura para Iván Franco, busca el empate Libertad. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de la salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago, se ve ya la 751, llámanos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Corre por el medio Néstor Jiménez tocando la pelota para Álvaro Campuzano, la presión de Gustavo Viera, le va quedando el esférico sobre la zona del medio a Diego Viera, el zaguero del equipo de Libertad que tiene la pelota, nadie de Trinidense, la presión, saca Jiménez para el Humanelo. Tokio prende la emoción, Ron Fortín Cocos y Uniones Café y Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricias vencedores del verano. Señores, carga con todo, Libertad buscando el empate.
Cada vez que cargas en Copetrol sumas beneficios con la app de Copetrol. Vamos a acumular kilómetros lo que hagas cuando quieras descargar la Copetrol. Vamos. Planeo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad de litro exacto indica porque. Señores, con el gol de Gustavo Viera, Trinidad le gana a Libertad 1-0. Hizo seguro Chaco. Monumental. Ronaldo Báez para el segundo. Cierra en el fondo el zaguero Diego Viera de Libertad. Gustavo Viera tiene la pelota. Vuelve a perder ante la marca de Álvaro Campuzano. Saca la defensa Gumarela. Con Electro van juntos en el mundial. Participas comprando productos HD Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electro va mejorando tu calidad de vida. Rosada habla, no tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de nuevos y usados y más. Rosada habla, no tienda online de Casa Rosada. Ahora mirando el rendimiento de Libertad, tercera fecha perdió ante Recoleta. Solo cinco puntos. Empató Sí. lo mismo cuando parecía que iba a perder y ahora está cayendo. Y es cierto, la política, jugar con chicos de la casa, queda todavía todo lo puede dar vuelta, ¿verdad? Lo puede dar vuelta a Libertad, pero muy pobre comienzo de Libertad de los puntos, desde el rendimiento. Está costando, es cierto, esto recién inicia, pero ya imaginamos las críticas de los fanáticos gumareros si esto termina así, con victoria trinidense y con otra derrota más de Libertad, que cada vez se va uniendo más. De esta manera no se pone en el lote de candidatos, porque para meterse en la pelea deberá ganar en la fecha, si bien, repito, queda mucho en el juego. Va Campuzano, que mal le pegó lejos afuera. Vive en córner y sí, efectivamente, tiro de esquina para Libertad. Tu Pirubizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Sobre la zona, derecha 6 clavado, tapa complementaria, tiro de esquina para el Gumarelo, que va por el empate. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, porcelanato, cerámicas, loza, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que nos falla, fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Si no me equivoco, es Fretes el que va a ingresar en el equipo liberteño. Ya vamos a confirmar otra variante más. Se va a retirar Gustavo Aguilar. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Efectivamente ingresó Fretes, Alexis Fretes, camiseta 14 en el equipo de Libertad. Se fue Aguilar. Viene el centro, pelota arriba, casi se le mete a Dufour, se complicó el arquero. Insiste Álvaro Campuzano, la presión de Campuzano, perdió la pelota. Se viene el segundo de Zarza, segundo en camino. Sí, ¿por qué no cruzó? Es la pregunta. Zarza al remate y le termina sacando el arquero. ¿Cómo se enoja Alan Cano? Quiso hacer su gol Zarza cuando Cano estaba solo para recibir el pase. Y mira cómo le reclama Cano a Zarza, niño. Brazos de arriba y aquí estoy yo, te olvidaste de mí, le dice el compañero. 2 contra 1, quiso hacer su gol Zarza. Se engolosinó, se fue, es cierto, después terminó sacando el derechazo, pero fue muy buena la respuesta del arquero Morinio. Pelota perdida allí por Libertad. En esta Zarza no jugó en función de equipo. Quería hacer su gol el ex Olimpia. Estaba por allí también Cano. Esta vez no se dio el pase. Igual Libertad se salva nuevamente. Señores, lo gana Trinidad 1-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillana 1751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota le va quedando por el medio Álvaro Campuzano, dejando para Iván Franco, corre Franco, levanta la pelota sobre Lorenzo Melgarejo, el que está atento para la marca es Diego Viera, despeja el defensor del conjunto veteridense, la pelota de Iván Franco, carga Iván Franco, levanta la cabeza también, la pelota sobre la banda derecha para Iván Ramírez, se proyecta el futbolista que ingresó en esta segunda etapa, busca el empate el Gumarela. Tokio prende la emoción, Ron Fortín Cocos y Uniones GP Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano. Se aproxima por el empate el Gumarelo en ofensiva, Darío. El verano perfecto es ese instante donde el sol te encuentra, es el calor que te desafía, ese momento de libertad. Viví el verano perfecto con Múnich Ultra. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinadas, preparados y disfrutar. Pechugón deliciosamente natural. Ramírez por bajo, le queda el gol a Sanabria, punta, no tiene ángulo. Campuzano va a rematar Sanabria, punta, perdió tiempo Sanabria. Insiste la apertura sobre la banda derecha para Iván Ramírez. Ramírez, pelota para Franco, de cabeza, duda el arquero. Insiste el Gumarelo, dudó el arquero, el Pachi no aprovechó y quedó sentido Gustavo Viera, niño. Sí, con una molestia muscular allí al parecer en esta, con Pachi llegando nuevamente Libertad. Está un poquito en la desesperación, si se puede decir así, queda mucho en el partido, pero que intenta, que busca, y en ese intento de llegar al segundo, en la presión del Libertad, se puede venir la contra de Trinidense, y habrá que ver si aquí esta molestia física es para cambio
o va a continuar el hombre de Trinidense? Lentamente están ingresando también los médicos de Trinidense. En ganador se hace todo lento el movimiento cuando tenemos en el monitor nuevamente la reiteración de esa contra que podía haber sido perfecta. Después la muy buena corrida de Salsa, sacó el derechazo, no se acordó de su compañero Cano, que estaba solito del otro lado esperando el pase. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica corte. Señores, Trinidense le gana a Libertad 1-0. Eso seguro, Chaco. Monumental. Luego de este partido con Arturo, con Ricardo, con Víctor, con todos los compañeros. El juego que cierra la quinta fecha de la apertura. Hablamos de Cerro Porteño Nacional. En San Justo y Arroz, Ángulos, Planchuelas, Chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro en Buy, venta 098-330-88-13 Re San Justo y Arroz. Flan de leche Lactolanda sabor vainilla, ahora con nueva imagen pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Ya se recuperó Gustavo Viera a la salida del equipo. Sí. Pide cambio. El médico está pidiendo cambio, por eso me extrañó. ¿Por quién? Pero por lo menos hizo un gesto de cambio por el jugador que había salido lesionado en la anterior. Era Viera, entonces Viera. Gustavo Viera, entonces el que va a salir, porque vi que hizo el gesto el médico del cambio. Bueno, se va a ir entonces así como están las cosas. El volante que convirtió el gol de Trinidense. Camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con el respaldo de Chaco Mera Automotores. Con Recuperar activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto ADIO, evolucionamos juntos. Carga Libertad, remate de Lorenzo Melgarejo. Pegan de la Cruz. Estilo de esquina sobre la zona izquierda para el equipo de Libertad. Tu Pirubizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar a la pelota Lorenzo Melgarejo. Nuevas mochilas Cel, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus caras desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Cel. Más info en @Cel Paraguay. Ahorra con Caja Mutual y con 200.000 llevas tu mochila. Afiliados y préstamos de 10 millones también llevan la mochila. La vuelta a clase ya llegó a la Caja Mutual. El Pachi Carrizo, el encargado finalmente del córner. Sobre costado izquierdo con la derecha. Va al centro, pelota arriba. El cabezazo al travesaño. El cabezazo de Lorenzo Melgarejo pegó en el travesaño. Y logra sacar Clementino de vuelta al fondo. Tiro de esquina para el Gumarilo. Tu Pirubizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. No lo puede creer el capitán de Libertad. Centro con mucha rosca de Carrizo. Al borde del área chica. Se eleva muy bien Melgarejo. Conecta de cabeza. No logró bajar suficientemente lo necesario de esa pelota. El travesaño. Ya tuvo un cabezazo en el primer tiempo que tapó muy bien Dufour. Ahora el travesaño. Van dos de cabeza donde Melgarejo no puede anotar. Vendrá el tiro de esquina de vuelta del Pachi Carrizo. Va al centro. Pelota que toma altura. Saca la defensa Lorenzo Melgarejo en el rebote. El remate al arco de Franco. Le queda el gol a Viera. Cerca el remate de Diego Viera. El zaguero casi empata para Libertad Niño. Y otra vez después del rebote el tiro de esquina, porque en el anterior buscó de cabeza Melgarejo. En el rebote fue el tiro de esquina. Aquí nuevamente en el centro. La pelota le queda un poco atrás y fue Melgarejo el que nuevamente metió ese balón. De rebote le queda a Diego Viera, que pateó y pasó cerquita del poste derecho cuando se vendrán dos variantes del lado de Trinidense. Darío y después los cambios. Todos hablan de Mundial. Con Slot del Sol puedes ganar un viaje todo pago con la Idioma. Juega más chances de ganar. Info slotdelsol.com. Catedral Weekend hasta 50% de descuento con todos los medios de pago de libre 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Estamos con información. Informa personal, elegir la conexión total personal Flow. El 13 es Randy Báez. Randy Báez con el 13. Uno de los que se fue es Gustavo Viera. Y ahora Alan Cano. Alan Cano es el otro que se va. Ingresa Tobías Morinio. Tobías Morinio con el 31. Tobías Morinio allí por Alan Cano. Y camiseta 13 para Randy Báez, que ingresó por Gustavo Viera. Las dos variantes a la cancha. Randy Báez y Tobías Morínigo en Trinidense. Tiro de portería para el local. Automóvil Supli, tu unidad de confianza en los puestos hace más de 70 años. Descuentos de hasta el 70% de los puestos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, no temas, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. La pelota le va quedando a Dufour. Va a sacar a dividir a Dufour. Pelota viene arriba. Corre buscando Clementino de espaldas al arco de Cano para Ronaldo Báez. Pica sobre la zona izquierda. Pide la pelota recién ingresado Tobías Morínigo. La buena marca de Iván Franco, que baja constantemente colaborando en defensa. Le queda a Diego Viera por abajo para atrás con el arquero Morínigo.
Para este alerta industrial fábrica organización Centro Industrial de Bilito 92, comunicado al 413-7000 para Paraguay Inmobiliaria S.A. Amaro Gable, la camioneta al mejor precio antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Vamos hasta Gustavo Torres, arroba Volkswagen Paraguay. La pelota le queda a Álvaro Campuzano, desplaza en campo rival, quedó sentido, el árbitro deja seguir porque Libertad no pierde la pelota, va Iván Ramírez, eleva al centro, pelota al área, intentó pero no pudo Lorenzo Melgarejo, pide socorro allí a Álvaro Campuzano, me parece que quedó golpeado el volante liberteño. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Señores, Trinidense le gana 1-0 a Libertad. Hizo seguro Chaco. Monumental. Con Arturo, con Ricardo, con Víctor, con todos los compañeros, el juego que cierra la quinta fecha en la nueva olla Cerro Nacional. El verano se disfruta cuando se prende prueba la auténtica Toscana o Pizza. Y para prender el fuego, Pizza, calidad desde su origen. Unisalto ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Va Rayer, pero Sapuro le pegó más lejos afuera. Ahora Libertad poco nada, niño. Poco, nada. Los cabezazos de Melgarejo en el primer tiempo, ese centro de Pachi Carrizo, conectó de cabeza a Dufour. En la anterior el tiro de esquina, más en base a fuerza antes que fútbol. Y aquí no tenemos idea de Rayer. Por la falta anterior. Por la Campuzano. falta anterior con Campuzano. Sí. Porque no entendía esto, por lo menos no pasó nada. Era la anterior acción. Ahora la TV comparte el movimiento donde sí hubo contacto. Pero pasaron casi 20 minutos para que se pueda ver. No, ¿por qué tantas reiteraciones? Ya en un momento no presentaron. Ahora sí se entiende, porque hace rato quedó como que no. Con las otras imágenes, por eso siempre uno dice desde las perspectivas. Ahora sí, muestran una imagen donde hay contacto en el tobillo izquierdo de Zarza y fue bien sancionado el penal. Señores, tiro de portería para Trinidense. Transferencias que nunca llegan, deja de entrar en la escuelita, asegura tu cobro con Mango, la nueva forma de cobra seguro, cobra con Mango. Cristal Caos, soportos en la colocación de videos templados, TVH, laminados y más. Síguenos en redes sociales, Cristal Caos, cristalizando sueños. Va a sacar la pelota desde el fondo el arquero de Trinidense, Dufour, ganando por ahora el equipo local 1-0 con el gol de Gustavo Viera. Carnaval de ofertas en Bristol, descuentos en todos los productos sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. Ya en instantes Rodrigo nos recuerda el próximo rival de Trinidense, el próximo partido de Libertad por el campeonato. El balón le va quedando a Melgarejo por el medio, buscando la salida del conjunto de Trinidense, casi resbala. Allí Ronaldo Báez también iba a la búsqueda del balón. Tobías Morini, o saque de costado, campo rival para el equipo liberteño. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Glass, lo tiene apellido Fleming, sistema prepago, se veía en 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Se va metiendo en terreno rival Sanabria, dejando para Néstor Jiménez con la pelota, juega por abajo para Lucas Sanabria con la pelota, avanza el equipo liberteño que hasta aquí no encuentra el camino para empatar el partido. Le queda la pelota a Álvaro Campuzano, distribuye bien sobre la zona derecha, se muestra Iván Ramírez con el esférico, ingresó en el segundo tiempo, va Iván Franco ahora, pase Iván Ramírez, Franco en diagonal cerca del área, se muestra sobre el lado izquierdo, recibe la pelota Alexis Fretes, balón al área, bloquea bien de la Cruz, tiro de esquina para Libertad. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Por arriba va el Gumariló. Tokio, prende la emoción, Ron Fortín Coco sin nenes, café, tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091-20-20-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Tras el tiro de esquina, pelota arriba del Pachi Carrizo, Dufour se queda con la pelota, señores, saque de meta, salida que favorece al equipo de Trinidense. Y por la fecha 6 el siguiente desafío de Trinidense será visitar a San Lorenzo el jueves 19 a las 18:30 horas en el Gunter Boel, mientras que Libertad debe recibir a Rubio Ñu el viernes 20 a las 18:30 horas en La Huerta. La pelota en poder de Trinidense, corre Randy Báez sobre la zona derecha, deja Randy Báez para Zarza, otra vez Randy Báez comete falta en ataque, habrá tiro libre para el equipo de Libertad. Hasta aquí el juego, niño. Agradable, está atractivo el partido porque tempraneramente a los 2 minutos del segundo tiempo anotó con el gol de Gustavo Viera dentro de la situación de las posibilidades que se fueron presentando en el partido, así como Libertad también ya tuvo sus chances para igualar. Trinidense es el que termina anotando y aquí a ver qué pasa con esta acción. Carga Libertad, atención señores, pelota arriba, Fretes. ¿Es gol o no? Cobra falta el árbitro, Convirtió Fretes, pero el árbitro dice que hubo falta, niño. Y es para polémica, porque los de Libertad se le van encima. Pachi Carrizo le está diciendo de todo a Díaz de Vivar
hay empujones. No me percata así en primera instancia la falta. Pero el hombre de Libertad, Fretes, ganó, sacó el zurdazo y anotó. Pero antes pitó Díaz de Vivar. Yo sancioné la falta, le estaba diciendo allí. Cuando casi todos los jugadores de Libertad van y reclama. Pero le puso de forma normal el brazo, le dice Melgarejo. No lo pueden creer los de Libertad. Tenemos que ver la reiteración, a ver cómo exactamente terminó siendo esa jugada donde gana Fretes, sí, un balón largo, pero si pone el cuerpo. Yo no veo falta, Yo no veo falta, se duermen todos. Ahí le toma del cuello. Sí, ahora sí. En primera instancia no, pero después como que le abraza a Melgarejo. Melgarejo, que termina peinando esa pelota, le termina cometiendo falta al final. Terminó peinando el Trinidense. Sí, Agustina Silveira. Pero fue falta de Melgarejo. Eso es lo que sancionó Díaz de Vivar. Señores, anulado el gol. De hecho que el árbitro ya cobró falta previamente. Es tiro libre para el equipo de Trinidense. Enojado Arce Cristalo allí en el banco. No es válido el tanto de Fretes. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio y calidad de litro exacto indica Jorge. Sigue ganando Trinidense 1, Libertad 0. Piso seguro Chaco. Sigue reclamando Lorenzo Melgarejo. Allí discute con el árbitro luego de la acción en donde le cometió falta a Silveira. Luego convirtió Fretes por acción. Ya estaba anulada. Carga Libertad que quiere el empate. Saca. Cae ahora en el piso Lorenzo Melgarejo acusando un golpe de Da Silveira. Cortado el fútbol. Se calentó el partido. Gana Trinidense 1-0. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A.T. Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Siguen discutiendo allí Lorenzo Melgarejo, Agustina Silveira, que fueron protagonistas en el gol de Fretes que fue anulado. Va a levantar la pelota Iván Ramírez. Va con todo el equipo de Libertad. Ramírez levanta la pelota para Campuzano. Eleva de cabeza al área. Colabora César Benítez. Saca Zarza para Trinidense. En Concasa, Caladrillo, Tejoramos, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. La educación es una inversión que acompaña toda la vida. Con Bancopa, colegios y universidades en hasta 12 cuotas sin interés. Banco crece desde la raíz. Sigue reclamando los futbolistas de Libertad. A propósito, Lumarelo prepara 2 cambios. Mega Call Center y Autofarma hasta 50% de descuento en productos seleccionados a través del 61-61-000 y Autofarmas en Punto Farma. Cuidemos tu salud, tu belleza y tu economía. 50.000 guaraníes de compras, acceso a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Vení a ahorrarse y cuanto más compras, más chances tenés de ganar. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Uno de los que ingresa es Acuña Vera, Rodrigo Acuña Vera con el 30 y el otro es Marcelo Fernández. 2 variantes del lado de Libertad. Pachi Carrizo es uno de los que se fue y el otro, si no vi mal, es Iván Franco y Pachi Carrizo ingresan. Marcelo Fernández 28 y 30 Rodrigo Acuña Vera. Muy bien los cambios en el equipo de Libertad. En Milita Zona Residencial, salida de rutas importantes, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Vuelta a clases comprando 4 cubiertas Cumo, te llevas una mochila gratis. Condiciones en las redes de Cumo. Cumo, mejor en todos los caminos. Lorenzo Melgarejo tiene la pelota sobre mitad de terreno, campo rival, avanza sobre la banda derecha con Marcelo Fernández, coloca centro, de cabeza va sacando la pelota, colaborando en defensa Ronaldo Báez, de manos va a reponer en ofensiva el Gumarela. Apostala, te lleva la copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes. Viajas en vuelo charter para alentar a la selección. Apostala, sponsor oficial del Albirroja. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Carga el equipo liberteño que quiere la paridad con la presencia de recién ingresado Rodrigo Acuña Vera, la marca de Ronaldo Báez. Iván Ramírez levanta para Marcelo Fernández, corre Marcelo Fernández dentro del área, gol en camino de cabeza, le queda el tanto allí a Fretes, no puede rematar, va Sanabria, tira, qué mal le pegó Sanabria, le cuesta la puntada final a Libertad, niño. Sí, porque ya llega exigido, acelerado, no llega a pegarle bien en esta Sanabria. Insiste Libertad, esta vez sobre el sector derecho, la jugada, el movimiento, el centro, la conexión allí en el ataque, cuando la TV comparte el momento de la sujeción, así como se vienen cobrando las sujeciones dentro del área. Fue una sujeción
un agarrón en este caso de Melgarejo a Da Silveira para la acción previa de lo que parecía ser el empate de Libertad, pero se sancionó la falta a Melgarejo. Saca la pelota Dufour para Trinidense. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ve My Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Instagram Ve My Flores. Saque de costado cerca del banderín para el equipo local. Tupiru Vizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Pisamos 24 de la etapa complementaria. Gana Trinidense 1-0, Darío. Como la Albiroja dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de Jordi Beef llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Jordi Beef, sponsor oficial del Albiroja. Precios imbatibles de todo, precios fijos hasta el 15 de marzo con 2 medios de pago. Esto es lo bueno para vos. Remató Diego Melgarejo, el zaguero que estaba en ataque. Le pegó lejos afuera, pero intentó el equipo de Trinidense. Salida para Libertad con el arquero Morínigo. Y a las 20:30 horas en Brasil, Palmeiras recibe a Guaraní. En el equipo de Palmeiras, titulares: Ramón Sosa, Mauricio Magaláes Prado y Gustavo Gómez. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto indica Jorge. Trinidense le gana 1-0 a Libertad. Eso seguro Chaco. Monumental. Va con todo Libertad tratando de emparejar el partido. Cae el equipo de Francisco Arce allí en el Martín Torres. Recordando que a las 20:30 con arbitraje de Derlis Benítez en el bar, Ulises Mereles. Cerro Nacional en el cierre de esta quinta fecha de la apertura. Con las tapas doradas de Coca-Cola y Power y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albiroja. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Vamos, dice Francisco Chiqui Arce. El remate fue de Campuzano, lejos afuera. Y Coste que tenía buen perfil, niño. No está teniendo puntería hasta aquí. La del estadio está llamando allí a Ricardo Mendoza, la del estadio también aquí en Trinidad. En movimiento el tiro, que se fue lejos hacia afuera. Llega por derecha, por izquierda, pero no puede hasta aquí anotar Repollero. Y en esas réplicas también Trinidense tiene rasgo el partido, que va a entrar algún golcito más. Será de Trinidense Libertad, veremos, porque está más que atractivo el partido. Darío. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados ante Equivok. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Los tantos amonestados ahora se ganan la tarjeta amarilla. Clementino o González. Señores, está ganando el equipo de Trinidense 1-0. Voy contigo, Víctor. Las novedades allí en la Nueva Olla. Sigue creciendo el movimiento, Jorge, en esto aquí en la olla. Yo creo que nos vamos lentamente a las 15.000 presentes en Barrio. Momento de calentamiento de parte de los futbolistas de Cerro Porteño y Nacional. Hacia el lado de Povena calienta Cerro, hacia el norte calienta Nacional. Esperando en un ratito terminar con los trabajos. Vamos a mejorar la señal, Víctor, y ya retornamos contigo allí en la Nueva Olla. Hay pausa, señores. Trinidense le está ganando por ahora a Libertad 1-0. Ahora sí, voy de vuelta contigo, Víctor, allí en la Nueva Olla. En este momento, presentación de los equipos parlantes. Están mencionando a los jugadores titulares. Todo el público de Cerro que llegó desde temprano, que espera ya con expectativas lo que será el partido. Por ahora poca gente de Nacional, un puñado de 50 personas más o menos que se ubicaron en la tribuna Petengil. Muy bien, el partido que cierra esta quinta fecha de la apertura 20:30 Cerro Nacional. Hay pausa en el Martín Torres, gana Trinidense 1-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de La Salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillana 751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Van regresando de a poco de vuelta los equipos al terreno de juego, victoria de Trinidense 1-0. Tokio prende la emoción, Ron Fortín Cocos Uniones Café Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano. Bueno, el momento de Libertad, reiterando, viene de perder ante Recoleta, el empate ante Guaraní, y ahora ya hay cierta preocupación en el lado de Francisco Arce. Sí, ahora con el momento de hidratación se veían los entrenadores mucho más tranquilos. José Rueda dando indicaciones también dentro de la tranquilidad chiquense, pero más bien preocupación, permanentes indicaciones también quedarse en medio de la hidratación de los jugadores de Trinidense Libertad.
Igual, por el formato de partido, me parece que, repito, hay espacio todavía para un gol más. Habrá que ver si es para el segundo trinitense, para el gol de la paridad de Libertad. Hasta aquí gana el local con el gol de Gustavo Viera a los 2 minutos del segundo tiempo. Esto va a continuar, gana por ahora el equipo de Rúa 1-0. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Por la fase 2 de la Copa Libertadores, este martes 17, 2 de mayo recibe a Sporting Cristal de Perú a las 21:30 horas en el Río Parapití. Árbitro para este encuentro, Carlos Betancourt, y en el VAR, Nicolás Gallo. Muy bien, se viene Lorenzo Melgarejo, la pelota le va quedando a Rodrigo Acuña Vena, otra vez con Lorenzo Melgarejo, encara la marca allí sobre el lado derecho de la Cruz, no hay falta, ahora sí el árbitro dice que hubo infracción, es tiro libre cerca del banderín para Libertad. Tupirubizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Se perfila para el remate Iván Ramírez. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados ante Volve a encontrarlos en Erimark. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances por volverte millonario. La suerte te está llamando. No la dejes ir. CNTC por Emoy. Iván Ramírez para ejecutar el tiro libre cerca del banderín. Señores, van dentro del área Néstor Jiménez, Diego Viera, Matías Espinosa. Con mucha gente el equipo liberteño tratando de igualar el partido cerca de los 30. 29 minutos. Etapa complementaria al centro. Atento. El arquero Dufour se queda con la pelota, niño. Y facilitándole las cosas al arquero porque fue directamente donde estaba el arquero de Trinidense. Ya en centros anteriores pasaba lo mismo. No está aprovechando hasta aquí Libertad las acciones al borde del área para buscar ese juego aéreo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Parece que le está de litro secto indica Jorge. Trinidense seguro, Libertad 1. Eso seguro Chaco. Monumental. Carga Trinidense, el remate lejos afuera de Randy Báez, la pelota por encima del arco. Va a reponer Morínigo para el Humanilo. La Plata Empeño es la primera casa en empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña, seguro empeña La Plata. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. Saca Morínigo la pelota desde el fondo para el equipo liberteño que va con todo en busca de la paridad. El balón arriba sobre el 10, sobre Lorenzo Melgarejo. En la marca del capitán de la Cruz. Largo el pelotazo otra vez a las manos de Morínigo. Busca con todo el empate el equipo de Francisco Arce. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza y más camino por delante. Copetrol, vamos. Elegí tu carrera en modalidad presencial o a distancia con la flexibilidad que necesitas para llegar a tu meta. OT, información que transforma tu futuro. Alexis Fretes no puede progresar ante la marca de la Cruz. Saca el capitán del conjunto veteriniense. Va recogiendo la pelota Alexis Fretes para el equipo de Libertad. Juega por abajo para Néstor Jiménez. Jiménez con Campuzano. Campuzano con la pelota. Deja con Diego Viera. Libertad buscando el empate. Conéctate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento donde estés. Velocidad simétrica 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Con Electroban juntos en el Mundial participas comprando productos HD Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electroban mejorando tu calidad de vida. El momento consigue su segunda victoria de manera consecutiva en el campeonato. El equipo de Trinidense viene a ganar la Rubiñú. Carga Fretes, levanta centro. Sin problema, sin complicarse. Dufour encuentra la pelota. Rosada habla, no tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de nuevos y usados y más. Rosada habla, no tienda online de Casa Rosada. Termocalentadores Pace, calienta más litros por hora. Versiones de 80 y 50 litros. Pace, una empresa del grupo EPB. Prepara otra variante más Francisco Arce en el equipo de Libertad que va con todo tratando de empatar el partido. En la tercera fecha cayó frente a Recoleta en Campo Grande. En la cuarta fecha empató con Guaraní 3-3 y ahora está cayendo y se vendrá Recalde, niño. Sí, Jorge Recalde, camiseta 19, había sido titular el otro día ante Guaraní, ingresa en esta parte. Jorge Recalde, el pollo, camiseta 19, variante del lado de Libertad. Señores, se vendrá Recalde, estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Se retiró Lucas Sanabria para el ingreso del pollo Recalde. Se mete Iván Ramírez sobre la zona derecha. Ramírez juega por abajo para Recalde en su primer contacto con la pelota. Jorge Recalde pierde el esférico. Va recuperando Clementino lejos de su hábitat natural. Va a intentar el empate. Libertad. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Guarro, la línea profesional de Fasi, crea para los que no se rinden. Fasi, marca paraguaya potencia que nos une. El verano perfecto es ese instante donde el sol te encuentra, es el calor que te desafía, ese momento de libertad. Y el verano perfecto con Múnich Ultra. Intentó Matías Espinosa, atento para la marca. Sacando Randy Báez el balón a un costado. Señores, lateral para el equipo liberteño. Sí, Víctor. Gracias, terminó el calentamiento aquí en La Hoya, ingresaron los equipos a vestuarios, aplauso del público de Cerro Porteño. A partir de ahora esperamos el ingreso de Cerro y Nacional, más o menos eso acontecerá recién
Dentro de 10 minutos me reportaba la compañera Milena Miranda, que está en los alrededores de La Hoya. Muy buen movimiento, así que esto tenemos que ya orilla los 15.000, 16.000 espectadores, va a ir creciendo y vamos a llegar, así como están las cosas, a superar la línea de los 20.000 presentes para este partido entre Cerro y Nacional, que arranca en 20 minutos en Barrio Obrero, Jorge. Parece, Víctor, si reiteramos los equipos. Cerro Porteño, 1 Alexis Martín Arias, 33 Rodrigo Gómez, 23 Gustavo Velázquez, capitán, 22 Matías Pérez, 13 Guillermo Benítez, 40 Mateo Klimovich, 8 Cristian Paredes, 30 Gastón Jiménez, 5 Jorge Morel, 31 Ignacio Aliceda y 19 Pablo Vegetti, el delantero del equipo que dirige Jorge Baba. Nacional, 30 Santiago Rojas, capitán, 21 Juan Feliu, 3 Alexis Cañete, 4 Tomás Gutiérrez, 14 Fernando Díaz, 28 Alejandro Zamudio, 25 Roberto Ramírez, 29 Sebastián Vargas, 22 José Colmán, 18 Iván Valdés, 7 Ignacio Bailone, los elegidos por Felipe Jiménez. Muy bien el partido, a las 20:30 juegan Cerro Nacional al cierre de esta quinta fecha del torneo Apertura. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. En San Justo y Los Ángulos, planchones, chapas y mucho más. Acceso sur casi perpetuo, Socorro, Ñembú. Venta 093308813, Re San Justo. Aguárdame, Darío, segundo en camino, no alcanzó Zarza, porque sale a cortar con todo Molinio. Iba Zarza para tratar de convertir el segundo. ¿Cuánto más de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos, segunda etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Señores, Trinidense 1, Libertad 0. Y su seguro Chaco. Rayer tira, salvo el arquero Clementino, fuera niño. Mira la hora, no lo puede creer José Arrúa, porque ya tuvo un par de tapadas importantes Morinio. Esta de Rayer, la anterior a Zarza, manotazo salvadora. Decíamos, para cualquiera de los dos está el partido y la posibilidad de anotar un gol más. Adelantó sus líneas Libertad, se generó un hueco importante en el sector derecho, ganó bien Tomás Rayer, derechazo cruzado, esa pelota complicada para los arqueros, pero muy buena respuesta de Morinio. De rebote, Clementino, pateó arriba afuera y dicho sea de paso se acalambró. Clementino, que está con problemas musculares ya en esta última parte. Insiste por arriba Libertad, pero hasta aquí no puede empatar. Dufour se queda con el esférico. Y el jueves 19 por la fase 2 de la Copa Libertadores, Juventud de las Piedras en Uruguay recibe a Guaraní a las 19 horas en el estadio de Montevideo Wanderers. El árbitro para este encuentro es Rafael Klein y en el VAR Daniel Nobre. Señores, la pelota le va quedando en la salida del conjunto de Libertad con el Pollo Recalde. Va Jorge Recalde, cayó, se recuperó, va a insistir el volante ofensivo de Libertad que quiere el empate. Plan de leche Lactolanda sabor vainilla, ahora con nueva imagen pero con el mismo sabor de siempre. Plan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Cámara JMC, adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con respaldo de Chacomer Automotores. Casi lo empata Libertad con este bombazo que pasó cerca del travesaño. Fue Ramírez Niño. Siguen intentando, siguen buscando los protagonistas anotar un gol más. En el caso de Libertad, el único hasta esta parte. Era buena la chance, se le fue elevando el tiro sobre el travesaño. Se pone interesante el segundo tiempo. Chances para Trinidense y también para el propio Libertad, cuando todavía quedan casi 10 para que termine más el descuento. Va a sacar la pelota Dufour para el equipo local. Con recuperar la actividad tu energía extra, una línea completa multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto ADIO y evolucionamos juntos. Nuevas mochilas CEL, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus caras desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila CEL, más info en @CEL Paraguay. Zarza intenta, pero está solo, se equivoca en el centro. La pelota finalmente pega en el volante ofensivo del equipo de Trinidense. Va a reponer Morínigo para el Humanila. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de la salud. Tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillana 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Los Serrín, el Humanilo va por el empate, cae por ahora 1-0. Encara y pierde la pelota en ataque Alexis Fretes de la Cruz. El contragolpe falta. Y si va a quedar ahí tendido en el piso el experimentado lateral derecho y capitán de Trinidense. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Cocos, uniones café traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091 20 20 60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano. Amonestado Fretes, sentido de la Cruz en Trinidense. Ahorra con Caja Mutual y con 200.000 llevas una mochila. Afiliados y préstamos de 10 millones también llevan la mochila. La vuelta a clase ya llegó a la Caja Mutual. El Mundial se viene, Slot del Sol juega, gana un viaje todo
pago con la Aurictiva, más jugas, más chances de ganar. Detalles en slotdelsol.com. El próximo rival de Libertad es el conjunto de Rubio News. San Lorenzo va a recibir a Trinidense la fecha 6. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento con todos los medios de pago de Libre 2777000. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Automóvil Súplito, le da confianza, repuestos hace más de 70 años. Descuentos de hasta el 70% de repuestos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Se va a ir Clementino, golpeado. Se perfila para ingresar Oscar Chiquito Jiménez en Trinidense, niño. Corrió bastante, un desgaste importante. Muy buen partido de Clementino. Se va a ir Clementino y en la anterior, sí, sin querer le terminó allí tocando fretes a De la Cruz, que está sentido. Se trompezó, sí, ya se va recuperando. Chiquito, camiseta 9, Chiquito Jiménez por Clementino, grandote por grandote. Allí el cambio 9-9 en el equipo de Trinidense. Informó. Personal, elegí la conexión total. Personal Blue. Casi 39 la segunda etapa, gana Trinidense 1-0. Energy Gas llega hasta tu casa, no hay demás instalaciones gratuitas. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. El verano tiene sabor cuando se enciende con Upisa. Choripancho Upisa, práctico, rápido, siempre listo para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. De la Cruz y el tiro libre para el conjunto local. Los apura el capitán del conjunto de Trinidense, del equipo local, que gana por ahora 1-0 con el gol de Gustavo Viera en el rebote. Tras el penal que terminó parando Morínigo, pero el rebote Viera convirtió con la zurda. Se mete Rayer sobre la banda derecha, no alcanza. Tiro de portería para Libertad. Unisal, 6 Central España 330, San Lorenzo, Filiales en América, Peteito, Guaco, Coronel Oviedo, Villarreca, Cabasucio, al este, Carapeo y Pilar. Unisal, para instalar tu industria, fábrica, organización, Centro Industrial de Billetón 2. Comunicado al 413-7000, Paraguaya Inmobiliaria sea. Campuzano con buen panorama, apertura por la derecha para Ramírez. Ramírez quiere colocar el centro, Ronaldo Valls en la marca, colabora Chiquito Jiménez, va Marcelo Fernández, saca como puede, Randy Vaz, disparo al arco, que cerca pasó el remate de Recalde, casi empata Libertad, niño. Estaba para hacer un golazo, Recalde le quedaba un poquito atrás esa pelota, una especie de media vuelta allí, cerquita de ese poste izquierdo. Es más, se termina moviendo la red porque da en la cara externa ese tiro. Desde el lado del banco de Libertad creería que pensaron que era gol porque estaban del lado opuesto. Tremendo rechazo de Recalde, pasó cerca, sigue la victoria del local trinidense. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 40 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro secto indica Jorge. Trinidense le gana 1-0 a Libertad. Hizo seguro Chaco. Monumental. El gol de Gustavo Viera, con esto suma su segunda victoria al equipo de Trinidense en el campeonato. Amaro Caule, la camioneta al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock, @Volkswagen Paraguay. Pusieron mal tu alias, su número de cuenta, deja de entrar en la escuelita, seguro tu cobro con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Va a sacar la pelota Dufour, no se apura, gana Trinidense 1-0. El árbitro le dice que juega Dufour. 41 de la etapa complementaria. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Tu moto Buller, cuotas desde 259.000 sin entrega inicial con los mejores precios del país. Puedes ganar un Audi Q5. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. El ambiente, la nueva olla, Víctor. ¿Qué ambiente tenemos en este momento a la espera del ingreso de los equipos? Ya entró la barra de Cerro, las banderas ya comienzan a agitarse porque presienten que en menos de 5 minutos se producirá el ingreso de Cerro y Nacional al campo de juego. Sobre Nacional le esperaba un poquito más de gente, aparte con el presente que tiene, gana hoy, queda en la punta, pero realmente como máximo tenemos unas 100 personas ya ocupando los asientos del sector de la tribuna Petengil. Se siente principalmente el fervor del hincha de Cerro aquí en la olla. Muy bien, carga el equipo de Libertad, no puede Recalde, va sacando Rayer con la zurda desde el fondo. Desde los Viños de Álamos en Mendoza, Cacopas un brindis por la amistad, representa y distribuye frutos de los Andes, contactos al 0194-603-777. En Rumbos estamos para cuidarte, ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A.T. Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Apela a los pelotazos el equipo liberteño para tratar de emparejar. Fretes el centro, Fernández de cabeza, va lejos afuera. Qué mal Libertad, Mal. Y depende mucho de eso, del juego aéreo. Tuvo con Melgarejo algunas acciones, en la anterior esa de media distancia de Recalde, alguna intervención también de Dufour con mucho desorden. Uno mira así, va a parecer decir, no, parece el equipo de Chiqui Arce por el dato, el rasgo que normalmente siempre tienen sus equipos. Le cuesta bastante. Otro tropezón importante para Libertad, que tenía la gran chance de acercarse al lote de arriba
Con esta derrota se queda en medianía de tabla para abajo el Gumarelo. Y el que está creciendo un poquito Trinidense, que va a ir a 8 puntos. Saca Dufour para el equipo local. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llamanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, acá ladrillo, teja, aroma, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Iván Ramírez para Libertad, le queda el gol, el remate afuera. El remate afuera de Rodrigo Acuña Vera, le pegó al delantero con la pierna derecha por encima del travesaño, niño. Hasta esto le pasa a Libertad. A veces de alguna situación que puedes tener, se te puede abrir el arco, se te da, pero en estas o pega en el travesaño como ese cabezazo de Melarejo, o pasa cerquita y está sobre el travesaño. Y en la anterior, tremendo manotazo de Chiquito. Le metió allí casi un pitucán, pero le terminó haciendo en la espalda allí Chiquito Jiménez, amonestado. Amonestado el delantero de Trinidense, saca de cabeza Néstor Jiménez. El verano pega con tarjetas Bancopp en bodegas, restaurantes, supermercados y laderías de Sambre Encarnación. Tenés 25% de reintegro. Bancopp crece desde la raíz. Mega Call Center y Autofarma hasta 50% de descuento en productos seleccionados a través del 61-61-000 y Autofarmas. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. 44 clavado en el Martín Torres, sostiene el triunfo Trinidense, va a Libertad por el empate con Fretes. Alexis Fretes sobre el lado izquierdo, quiere colocar el centro, gana fuera de cancha, pelota arriba. De cabeza va sacando César Benítez. El rebote le queda a Ronaldo Báez con Chiquito Jiménez en la salida de local. 50.000 guaraníes de compra